Bueno, señores, muy buenas tardes de nuevo. Para los que no habían llegado, mi nombre es José Vicente Chuan. Yo soy el presidente del Club de Ideas Políticas, La Pucamaima. El club básicamente para los estudiantes nuevos que están participando en este primer evento que hacemos este cuatrimestre. Nosotros básicamente lo que estamos haciendo somos un club abierto para que todos los estudiantes de todas las carreras puedan integrarse, puedan venir acá a compartir las distintas ideas. Tenemos un grupo de WhatsApp. Somos el club más grande de la universidad y que más integrantes tiene. Y nuestro principal objetivo es captar la atención de los estudiantes que no estudian Derecho ni Economía, que son de otras carreras, para que sepan que es importante de una manera u otra involucrarse en la política y la repercusión que tiene la política en nuestras vidas, aunque no estemos involucrados. Y nada, este es yo diría que nuestro evento escala que siempre tenemos todos los cuatrimestres, que son los cafés políticos, que estamos abiertos aquí a recibir a cualquier personalidad de la política dominicana, también de manera internacional, para que nos comparta sus ideas, sus experiencias, y en este caso el tema que vamos a tratar hoy, que son los mitos de la historia de nuestro país, que va a estar encabezado por Fernando. Muchísimas gracias, de verdad. Para mí es un honor. Primero quiero introducirme, y de hecho introducirnos, porque traje a algunos políticos nuestros. Yo soy el presidente del partido Información Patria Libre, también candidato a diputado por la circunscripción número 1, o sea, esta circunscripción del Distrito Nacional. Y conmigo hay algunos diputados, como Héctor acá, que es Héctor Arias, de Distrito Territorio y todo, para sepa. Santo Domingo Este. Si alguien de allá de Santo Domingo Este, o todos son de... Y tenemos a Galán, que es el candidato a regidor de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, del de la 2. Que eso es el área por encima de la Kennedy hasta Santo Domingo Norte. Entonces nada, tú puedes sentar allá. Claro. Sí, adelante. A la izquierda. Para al final con la pregunta. No. Entonces, nada, vamos a iniciar con la charla. El tema que se decidió al final fue los mitos políticos o ideas políticas en la historia dominicana. Pero no podemos empezar de lleno con la historia dominicana porque siempre hay que dar un preámbulo y una pequeña introducción con algunos mitos históricos que se relacionan a la historia dominicana, pero que son de historia universal, o sea, del mundo completo. Lo primero es iniciar con dónde comenzó la corrupción académica, intelectual, infectando todos los libros de historia, literalmente todos los libros de historia, en todas las universidades que se parten en todo el mundo completo. La gran mayoría. No estoy diciendo que todos los libros tengan todos los mitos, pero casi todos los libros tienen varios mitos. Hay, salvo algunos, pero ya son algunos que no tienen, se nota y están especificados, dependiendo del autor, que no lo tienen. Pero la mayoría sí tienen, especialmente lo que se imparte. ¿Por qué sucedió eso? Bueno, porque a partir de la Segunda Guerra Mundial, y en el caso de la República Dominicana, a partir de los 60, después de la dictadura de Trujillo, los marxistas, en casi todo el mundo, incluyendo acá, tomaron el poder y utilizaron la estrategia de la Escuela de Frankfurt. Ahí está Adorno, ahí está Habermas, ahí está Durkheim, bueno, varios. Marcus también, etc. Son famosos, marxistas famosos, que se sustentaron en el neomarxista de Antonio Gramsci, un famoso italiano, en eso de los 1920, que propuso e insistió en la idea de forma organizada de infiltrar a todas las instituciones. Dígase el cine, el arte, la educación especialmente, los medios de comunicación, etc. Pero especialmente la educación. Gramsci se enfocó mucho en la educación, y especialmente en su panfleto Cartas Precarcelarias, se llama. Y eso para la izquierda completa, y después explicamos lo que es izquierda-derecha, sirvió como una guía especial para todos los izquierdistas del mundo seguir esa misma estrategia, porque se dieron cuenta que mediante la revolución violenta
no le iba a ser tan fácil ganar en todos los países, entonces tenía que infiltrar como la gente piensa y que sea el propio ser humano que pide el socialismo, el comunismo, el feminismo radical y todo lo demás ismos que creó la izquierda, especialmente la nueva izquierda. Entonces, esa es la razón por la cual sucede todo esto. Pero ahora vamos a irnos, antes de entrar a la Dominicana, a cuáles son esos fundamentales mitos que meten primero en la historia universal para luego ir a la Dominicana. Los libros de historia se enfocaron en que en su padre de la patria marxista, prácticamente, en su fundador, que no fue el que creó el socialismo y el comunismo, simplemente recopiló todos los socialistas y todas las ideas socialistas que había en su tiempo, como los socialistas utópicos, y me refiero a Marx y Engels. Y Marx y Engels decían en su capítulo 2 del Manifiesto Comunista que la historia se debería de ver en la perspectiva de la dialéctica de la lucha de clase. Eso es, en el anteojo mediante la visión y los lentes y espejuelos de la lucha de opresor contra oprimido, especialmente en esa época para Marx, en la de clase, porque hay lucha de sexo, de orientación sexual, de sexo, de feminismo, orientación sexual, ideología de género, LGTB, hay lucha ambiental, que es alarmismo climático, hay lucha de racismo moderno, que eso es Black Lives Matter, bla, 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 bla. Pero en la de Marx, la principal es la lucha de clase, que es rico contra pobre, o como él le llamaba en su época, burgués contra proletariado, que son los obreros, los trabajadores, etcétera, etcétera. Y entonces él decía que mediante la historia, y se van a dar cuenta como en la mayoría de las historias se plasma esto, lamentablemente. Entonces él decía que durante la historia había que verlo con esa óptica. Y él usaba algo que ustedes pueden ver incluso en los libros, especialmente los que están haciendo el curso de historia ahora mismo en su primer año. Se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. De que el primer ejemplo de eso para él eran los amos y los esclavos. Insinuando en su caso que los amos eran siempre como unos malvados capitalistas empresarios. Pero sucede que eso es un gran mito, porque la esclavitud surgió por estados que hacían guerra a otros estados, a otros países, naciones que le hacían guerra, naciones que le hacían guerra a otras naciones, y cuando ganaba una nación contra otra, lo que sucedía es que normalmente la esclavizaban. Así surgió la esclavitud. De hecho, la esclavitud no surge por racismo, como se dice. Ahorita vamos a hablar de eso. De hecho, todas las razas hicieron esclavitud contra todas las demás razas. No es un tema racial. Y para la derecha, lo que es la ideología que nosotros representamos, la nueva derecha, que es las ideas que nosotros defendemos de la libertad, estamos totalmente, radicalmente en contra de todo tipo de esclavitud. Porque lo más importante para la derecha es la libertad natural, que después podemos hablar sobre eso. Pero nos damos cuenta que surgió ¿de quién? Del Estado, de lo que ama la izquierda, que es el estatismo, el intervencionismo estatal y expandir el Estado. Y fue el Estado, mediante la guerra, es decir, los reyes de ese tiempo, que iniciaron la esclavitud, iniciaron el primer proceso, y se puede ver en todos los imperios antiguos, desde Mesopotamia a lo demás, Persia, el Hittite Empire, etcétera, etcétera, se pueden ver en todos, que desde que ganaban, lo esclavizaban. Y ahí surgieron los primeros amos y esclavos. Y de hecho, así fue que se desarrolló hasta llegar hasta incluso a la antigua Grecia, después el Imperio Romano, etcétera, etcétera. Pero el mundo entero practicaba la esclavitud. Luego Marx dice que durante el Imperio Romano, dice Marx, y ustedes se van a dar cuenta de esto de su propio libro de historia, que existían el opresor en la época romana era el patricio. Ustedes se lo van a dar esto en Historia Universal, se lo están dando ahora. Y el oprimido era el plebeyo. Sucede que el patricio y el plebeyo no tienen que ver absolutamente nada con empresarios o con el capital o con riqueza, sino que el patricio ¿quién era? Un político. El patricio era el senador de la época, representante del Estado y poder político, y usaba la fuerza del Estado para imponer sus criterios. Y el plebeyo era, al contrario, el privado. El plebeyo era el privado que no tenía esos privilegios estatales por ley del Estado, que también tenía el emperador, tanto en la República durante Julio César como en el Imperio Romano, y durante la Pax Romana completa y después de la Pax Romana, que después de Marcus Aurelius. Todo eso se desarrollaba en toda esa época. Entonces ahí Marx se vuelve a confundir, y ustedes se van a dar cuenta que en sus libros de historia, dependiendo de cuál autor usen, algunos son más radicales que otros, pero ponen esta lucha, y se lo van a dar cuenta, entre patricios y plebeyos, algunos diciendo y profundizando como que si el patricio fuera un tipo de capitalista o de empresario, cuando no es nada tiene que ver con eso. Cuando van y profundizan
en la evidencia empírica, cuando profundizan en fuentes primarias, es decir, en este caso, leyes, se dan cuenta en la República Romana, en el Imperio Romano, que no eran para nada, que nada que ver con empresarios o eso, sino que eran, eran senadores de esa época, esos eran los patricios, era el Estado, era un político, era un burócrata del Estado. Entonces, ustedes se van a dar cuenta de eso si abren su libro de historia, la gran mayoría de los libros de historia que ustedes van a abrir, ya sea Santillana, cualquier que ustedes usen, incluso si vienen de colegios americanos, como en mi caso, McDowell, que es el libro que más se usa, en la mayoría de los colegios americanos también sucede lo mismo, casi en todos los libros, lamentablemente. Y si continuamos, después Marx pone el ejemplo, me encanta este ejemplo, de los señores feudales contra los siervos, que en inglés feudal lords contra los peasants, etc. Y quiénes eran, ¿alguien sabe quiénes son los señores feudales? ¿Que alguien puede responder? Sí. Eran gente, ese modelo siempre era como que gente que tenía su riqueza y que pierde ciertos privilegios por las peleas de ellos, Eran sus propios reyes, para específico. Eran reyes pequeños, eran pequeños monarcas que tenían su propio castillo pequeño, que era en el sistema feudal, que eran microestados. Europa estaba lleno de eso en la Edad Media, después que cae el imperio, o sea, después del 476 hasta el final de la Edad Media, que se sitúa entre 1350 y 1450, dependiendo del autor. Ese es más o menos el fin de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento. Pero en esa época de la Edad Media sucede que eran pequeños reyes, que al caer el Imperio Romano, ellos, como había muchos vándalos y muchos bárbaros que entraban al imperio y había muchas culturas mezcladas y había guerra siempre, ellos hicieron su pequeño castillo y dentro de ese castillo ellos le daban protección a los ciudadanos, a los que no eran ciudadanos, eran siervos, pero lo esclavizaban. Era un sistema de un microcomunismo y el que dentro de ese sistema no había propiedad. El rey, que en ese caso era el señor feudal, tenía la propiedad de todo. Y simplemente le daban comida por el trabajo de todos los siervos en su castillo feudal, en su sistema feudal. Entonces era un tipo de microcomunismo y el mejor libro que lo describe esta parte es el libro de Enemigos del Comercio del recientemente difunto Antonio Escotado, que es un gran filósofo intelectual, muy respetado. Uno de los tomos más grandes de historia, es uno de los libros de historia que más recomiendo, porque se basa en fuentes primarias, no secundarias como hacen todos los izquierdistas. Por ejemplo, su libro de historia es una fuente secundaria, porque ahí no está toda la evidencia directa, sino que están las narrativas en base a supuesta evidencia, pero que ya están cambiadas y que ya están prostituidas y corrompidas por, lamentablemente, el espectro de la ideología política que tomó toda la institución, incluyendo la educación, lamentablemente. Y que la derecha debe retomar de nuevo, pero no para imponer necesariamente una visión, sino para decir la verdad, ponerse las fuentes primarias. Y después podemos llegar a cómo se llega a la verdad de las cosas, porque es otro tema que se llama epistemología. Pero es otro tema. Entonces, si nos damos cuenta, y después Marx salta al final, el burgués en contra del proletariado, del el trabajador, etc. Todo eso se nota en prácticamente todos los libros de historia. Entonces, no tomando esa dialéctica marxista de opresor oprimido, y la gente no se da cuenta, o sea, los estudiantes no se dan cuenta, la mayoría, de que hay una manipulación detrás de todos esos ejemplos. El libro no aclara realmente qué era un patricio. Entonces, hay que profundizar más, realmente qué era un señor feudal, hay que profundizar más. Y suceden esos trucos. Entonces ya tu mente, cuando uno comienza a leer de historia, desde chiquito, tanto en el colegio como en la universidad, ya tu mente comienza siendo de izquierda, porque ya tú tienes mucho mito en la cabeza que te está metiendo. Exacto. Entonces, ahora vamos a entrar ya a historia dominicana. Pero no vamos a entrar, obviamente, directamente al nacimiento de la República, sino que nos vamos desde la conquista o el descubrimiento de América con Cristóbal Colón. Pero no se preocupen que yo voy rápido. Si se dan cuenta, yo fui de 3.000, 2.000 años antes de Cristo, ya estamos al final, el principio del Renacimiento, en los 1400 y pico. O sea, y lo hice en, dime, ¿qué tiempo tenemos? ¿20 minutos? Ahora dale, 20 minutos, bien. Entonces no se preocupen que esto lo hacemos rápido, vamos rápido. ¿Y alguien no está enterado? No, pero como aquí el tiempo está restringido y tengo que respetar, tenemos que hacerlo así. Entonces, el principal mito, y este es muy fuerte, ustedes lo tienen bien internalizado, este mito,
Y muchos de ustedes, algunos van a salir, si no conocen esto, algunos van a salir ya con la cabeza un poco, con un dolorcito de cabeza. Pero tenemos una normita más fuerte que todos creen que es la verdad en la cabeza. No por culpa de ustedes, sino por culpa del adoctrinamiento infantil, de hecho, porque se lo están diciendo de chiquito. Es que los conquistadores, los españoles, los europeos, acabaron y fueron genocidas en contra de todos los indígenas, en los casos los taínos, etcétera, etcétera. Tanto aquí como también en Sudamérica. Y aquí, especialmente, le llaman un genocidio. Y va en la extrema izquierda, aquí va y se pone en la estatua de Colón. Y le dicen a Duarte, asesino. Y hacen video y marcha y le hacen de todo ese estatua, a ese poder estatua. Entonces, ¿cuál es la realidad de esto? La realidad es la siguiente. Y lo importante es, antes de la realidad fosa, tengo que explicarles cómo diablos una persona puede llegar a la verdad de algo. Porque este es el problema. Un lado te dice que la verdad es esta, el otro lado te dice que la verdad es esta. ¿Cómo ustedes saben cuál es la verdad? ¿Ok? Y el proceso se llama epistemología, que es muy profundo, pero lo voy a hacer muy corto y resumido por tiempo. Que es el estudio del conocimiento científico para llegar a la verdad de las cosas, basado en un procedimiento que primero incluye evidencia empírica. Y cuando digo evidencia empírica, eso va en los diferentes grados de evidencia, desde correlaciones, que es un grado menor, que simplemente cuando son datos en una serie de tiempo coinciden prácticamente, a grados más fuertes como método científico, que hay diferentes tipos de métodos científicos en diferentes ciencias, en medicina, ensayos clínicos, en economía tenemos RCTs, hay muchos tipos de métodos científicos, etcétera, con grupo de control, etcétera, etcétera, que la base es básicamente que si tú controlas las variables en una experimentación, o sea, tú tienes todas las condiciones controladas, en el cual más elementos no pueden incidir en lo que se está estudiando, tu hipótesis, si tiene los mismos resultados, después de ser examinada con todas las condiciones controladas y te da la misma respuesta, entonces en teoría eso es verdad. Sin embargo, la evidencia empírica todavía no es suficiente, porque también hay que meter la segunda cuestión, es la lógica científica, que a los abogados, gracias a Dios, no tanto el economista, que eso es una crítica que le tengo al piso de economía, que depende de la universidad, pero normalmente no tiene lógica, y es bueno que den un curso de lógica. De hecho, toda carrera debería tener un curso de lógica. ¿Lo tiene ahora? Ok, porque en mi tiempo no lo tenían. Me he graduado hace 10 años, pero nada. Entonces, qué bueno, me alegro mucho por eso. O sea, que van a entender perfectamente. Y este elemento de la lógica científica prácticamente son las leyes de la lógica: principio y ley de no contradicción, de razón suficiente, entre otras. O sea, y las falacias formales, saber cuáles son las falacias, falacia ad hominem, falacia de autoridad, y lo más de 28 y pico de falacias, ¿no? Para no decir toda la verdad, porque tenemos muchos temas que cubrir. Luego de esto está el límite del conocimiento, en el cual no es suficiente el método científico, ni siquiera la ley de la lógica es suficiente, porque aún con eso, aún teniendo el método científico y aún teniendo la ley de la lógica, eso que se determinó mediante ambas cosas solamente no se puede extrapolar, solamente aplica para esas exactas condiciones de tiempo-espacio y dimensión de tiempo-espacio. Incluso aquí entra hasta física teórica, de hecho, hasta string theory entra aquí, y hasta física cuántica entra aquí, entre otras cuestiones. Se aplica específicamente dentro de eso que se estudió. Por ejemplo, yo siempre pongo el famoso ejemplo de Einstein y Newton. El hecho de que Einstein descubrió la teoría de la relatividad, en el cual si un objeto va cerca de la velocidad de la luz, para ese objeto el tiempo en sí mismo se frisa, y por tanto, si alguien es Superman, se va a un cohete, qué sé yo, a la velocidad de la luz, regresa en un año, todos nosotros estamos muertos. Eso se comprobó con un método científico con Einstein, pero después le explico cómo, bueno, no hay tiempo de explicarle cómo, pero eso está comprobado, que eso es así. O sea, en teoría es posible, no tenemos la tecnología, pero es posible. Pero eso que descubrió Einstein, que se puede incluso viajar en el tiempo, eso que descubrió Einstein no significa que las leyes que usted le dieron en física de movimiento y gravedad de Newton sean falsas. No es que una cosa contradice la otra, no es que Newton estuvo equivocado. Lo que pasa es que ambas filosofías y ambos elementos están
cerrados a sus condiciones de dimensiones de tiempo-espacio. No es lo mismo estar en la condición de la velocidad de la luz, en la cual la dimensión de tiempo-espacio en sí es más lenta que no estar en las condiciones normales de la relatividad, etcétera, etcétera. Entonces, es un ejemplo. También hay ejemplo en física cuántica, en que dos partículas pueden estar al mismo tiempo bajo el mismo efecto, que eso es contrario, de hecho, a la lógica científica, que te dice en el principio de no contradicción que algo no puede ser y no ser bajo el mismo tiempo, el mismo efecto. Y en física cuántica lo vemos en laboratorio. Pero no es que la lógica sea falsa, es que límite de conocimiento, es que la dimensión de tiempo-espacio en el mundo cuántico, de física cuántica, es superior, tiene más dimensiones, más de las 4 dimensiones de tiempo-espacio que está en el mundo grande que nosotros vivimos, ¿verdad? Es porque son dimensiones diferentes, eso es verdad. Es complejo, pero nada, avanzamos. Y por último, Estamos en descubrimiento. sí, yo sé. Es para que la gente no me diga que no sé, que cómo sabemos si es algo verdad o mentira. Por último, filosofía del lenguaje, que es el significado de las palabras, que cambian el contexto, en el contexto que se usa, etcétera, etcétera. Es muy importante saber de filosofía del lenguaje porque con eso se hace mucha trampa. Esos son los autores de Russell, Wittgenstein, etcétera. Entonces, volviendo, ya le dije cómo se llega a la verdad de algo, ¿ok? Mano controversial el descubrimiento. Exacto. En este caso, evidencia empírica viene siendo fuentes primarias, leyes, testimonios que estuvieron ahí, etcétera, etcétera, pero el testimonio tiene menor grado por su subjetividad. Entonces, en base a todas estas cuestiones que acabo de explicar y en base a la verdad epistemológica que acabo de explicar, no es cierto que los indígenas se les hizo un genocidio por parte de los españoles. Los indígenas fueron, en la gran mayoría, no totalmente eliminados, que eso es otro mito. Los dominicanos, según el último estudio genético, en promedio tienen un 4% de ADN taíno. Es decir, que se redujeron en número, pero no se eliminaron completamente. Y ese gran número de reducción de taínos e indígenas no fue que fue un genocidio, que es una intención en la cual se salen a matar y salen a matar todito, como hizo Hitler con los judíos. No fue eso para nada, sino que fue que trajeron enfermedades, que algunos libros, gracias a Dios, lo dicen, otros no lo dicen y simplemente dicen genocidio. Trajeron muchas enfermedades en el cual ellos no tenían anticuerpos, porque vienen de 2 continentes diferentes. Y por cierto, también españoles murieron, que eso no lo dicen. Nada más dicen, españoles también murieron por enfermedades de taíno, que esa parte nunca lo dicen, pero fueron ambas vías. Por eso los barcos, de hecho, regresaban con mucho menos españoles, muchísimos morían también. Y eso fue lo que sucedió. No fue que hubo una matanza. Ahora, hubieron muchas batallas, claro que hubieron muchas batallas, algunos en la cual tenían razón los taínos y otras en la cual tenían razón los españoles. Ambos fueron malos, ambos fueron buenos. La naturaleza del ser humano es dual, es decir, hay seres humanos buenos y hay seres humanos malos. Un colectivo completo, un grupo completo no se puede, exacto, colectivizar. La responsabilidad es individual y la bondad o la maldad de una persona es individual a cada individuo, ¿ok? Entonces también hubieron, incluso hay indígenas que comen gente, literalmente, como los caribes, que eran uno del cual los taínos le tenían miedo, que estaban en la misma... No tampoco que la cultura taína enterraban cuando se murió un cacique, le entregaban con la mujer viva. También. Algunos sí lo dicen en algunos libros, gracias a Dios, pero, o sea, que dicen la verdad. Eso es así. Esperan por esta Sí, no, y vamos a esa. Y también se da en otros casos fuera de los taínos, como los aztecas, como los mayas, como los incas, que tenían barbaridades increíbles, sacrificios humanos, etcétera, etcétera. E incluso también abortos, por cierto. Pero nada. Entonces, ese es uno de los primeros mitos, que es que no hubo genocidio como tal. Hubieron batallas, hubieron enfermedades y no se desaparecieron por completo. Primer punto. Ahora vamos, y para tu libro, a la ocupación haitiana. O sea, ya vamos más rápido, tranquilo. Vamos a llegar hasta hoy, no te preocupes. Hasta hoy mismo vamos a llegar. Eso, ojo, hay muchísimos mitos. Por ejemplo, hay problemas con la devastación de Osorio, hay muchísimos mitos, pero obviamente estoy eligiendo los más grandes por razones de tiempo. Entonces, con la ocupación haitiana, hay una batalla con esa historia hoy en día. Ya hay algunos libros de historia
que están cambiando la naturaleza y el relato de la ocupación haitiana en la República Dominicana y que lo están poniendo mucho más suave y lo están poniendo, Como dicen, se invisibilizan tareas. lo están poniendo de hecho como si fuera una liberación más que una ocupación. De otorgar, tenemos que agradecer la ocupación. Sí, o usando la excusa de que ellos volvieron a la esclavitud, pero eso es una estupidez, pero después vamos por qué es una estupidez. Porque ya todos los dominicanos estaban a favor de eso, y de hecho, otro tema de la esclavitud en teoría existía en los 1600, 700 en la República Dominicana y a principios de 1800, en teoría. Pero de facto, muy poco, para no decir nada, porque hay que ser muy honesto. ¿Cómo sabes lo que te dije? Muy honesto. Es que de Sabine, el segundo amo de Sabine era negro. ¿Sabes que en esa parte francesa los negros están avisando a Claro. que está avisando a negros? Claro, Los clavos son claro. que Yes. repitan la esclavitud. Claro, tú sabes. Y tú eras entre libre y no. Sí, ellos hacen... Pero mira, ni me va de tiempo de ir para allá, pero venga, vámonos por lo principal. Muy importante. La esclavitud, y esto es algo que muchos izquierdistas van a explotar en su cabeza cuando escuchen este video, que lo vamos a publicar. Espérate, yo voy a decir. No sé, te tapamos la cara si tú quieres. Tenemos para gente que tenga miedo, pero nada. Le va a explotar la cabeza porque ellos, para ellos, esta es la gasolina. Esa es la gasolina porque ellos tienen que vender la narrativa de opresor contra oprimido. Y que el malo es el blanco, el rico, en este caso el dominicano, etcétera, etcétera. Entonces cuando se le caen los mitos, se ponen a llorar. Algunos hasta sacan video llorando literalmente, que son de izquierda radical, de unas radicales que hay ahí. Entonces, de facto, cuando uno ve la evidencia al respecto, y de hecho, en teoría se contaban los supuestos esclavos, la esclavitud, que para ser sincero podía ser mínima, habían tal vez algunos criollos españoles que tenían algunos esclavos y que podían abusar de ellos. La gran mayoría, según toda la literatura de la época, y se plasmaba en todos los documentos de la época, de lo cual no le dicen a usted, casi no existía. O sea, lo trataban más como trabajadores domésticos que como esclavos. De hecho, la otra cosa muy, muy interesante es que estaban oficialmente libres la gran mayoría de la población dominicana, que no existía como la palabra dominicana en ese tiempo, pero la población de este lado de la isla. La cantidad de libertos, de liberaciones de esclavos en el siglo de los 1700 fue una cosa increíble. Se redujo en más de un 90%. Solamente en esos... solamente a partir del 1750 hasta el inicio de los 1800 hubo una reducción de más de un 90%. Y yo he subido, de hecho, la fuente primaria de esta cuestión, que después lo puedo subir de nuevo. Es decir, de forma formal estaban libres. Y los pocos que quedaban bajo la esclavitud, la gran mayoría existía con una costumbre, no como en los 1500 que hubo una esclavitud fuerte, cuando al principio llegaron, ahí sí, ahí no se puede mentir. Ahí sí es así. Pero ya en los 1700... Es una relación. Claro, aparte que ya estaba muy mezclada. Ya la gran mayoría del pueblo dominicano, que no se llamaba así en ese tiempo, era mulato en ese tiempo, ¿ok? Y los dominicanos, por cierto, no somos ni eurodominicanos ni afrodominicanos, somos dominicanos, somos una raza de todos. Y todos tenemos una raza de todos, incluyéndome a mí, aunque me vean blanquito y tengo algo de eso, toditos tenemos algo de eso, todos tienen blanco, todos tenemos negro, todos tenemos de todo, ¿ok? Para que estemos claros. No funciona con nosotros, amor. Exacto. Entonces, eso es el otro mito falso. Es decir, la esclavitud no era tan reprimida como lo venden y no era todo el pueblo como lo venden. Se estaba liberalizando, repito, en los últimos 50 años de los 1700, se redujo más de un 90% y ese 10% que quedaba, que con nuestra independencia totalmente se abolió. Y no podemos mentir, también la ocupación haitiana, ellos
Y en teoría abolieron la esclavitud, pero después esclavizaron al pueblo dominicano, o sea que no la abolieron, realmente. Si uno ¿Qué lo es piensa. abolición? Porque ellos dicen abolición de esclavitud, pero ¿qué abolición? Tú sabes negro que hablas de suerte, que eso se llama abolición. Eso es lo que ellos, Porque eso le En llaman. el proceso de abolición, por ejemplo, de Sudamérica, los principales, tú tenías que pagarle por indemnización al moreno o al esclavo, y tú tenías que velar porque esa persona tenía que tener una vida. Eso es otra cosa, que no pagaron por eso. Por eso que los negros se unieron, pero de una Claro. al unitario. Claro. ¿Por qué? Porque, dime, tú me sueltas y me dejas a mi suerte, entonces... No, pero peor que eso, porque no solamente te sueltan, sino que te oprimían, no te podían, no dejaban hablar español ni nada. Y no, que te ponían trabajo forzado. Claro, Pasaron también. de este esclavo del Blanquito, Claro. el esclavo de Boyer. Exacto. Que por cierto, Boyer se nació y en Francia. Sí. Por favor, o sea, el que me tú vas a decir, me dije, el tipo... Tú deberías meterte en el partido. O sea, este que no representaba nada africano. Sí. No, Tú deberías meterte en el partido. Al final habla con él. era mulato Sí. y Entonces- se crió en los colegios de la élite francesa. Sí. El tipo pensaba como francés era. Entonces, en conclusión, para terminar ese mito, se redujo más del 90%, lo que quedaba estaba bien exagerado en la forma que lo trataban, y al final, con la independencia dominicana, estaban finalmente formalmente libres, porque no lo estaban en la ocupación haitiana, porque el pueblo dominicano completo era esclavo de ellos. Y luego las francesadas. También. Vamos a ver si me da tiempo. Ustedes, bueno, hay otro mito que es el de huello de mosca, que no es un mito inverso, porque simplemente Quieren cambiar eso. quieren esconderlo. Quieren esconderlo. Ya no hay muchos libros de historia que ya no aparecen. No sé si en el caso de ustedes, en el último que ustedes vieron, si aparece o no aparece. En el- Yo me enteré fue por la gente así, los influencers, algo. bueno, Me enteré por libro de social. sí, en la mayoría no está, que ellos sí hicieron un genocidio cuando estamos en la ocupación haitiana, es decir, que ellos son todo lo que nos acusan a nosotros. O sea, Exacto. el opresor real son los grupos que ellos llaman oprimidos. Estamos hablando para que no suenen en medio buenas. Estamos hablando de la línea pollerista de unos haitianos, porque habían Claro. dos líneas. Claro. Estaba el pollerista y estaba los Y también el norte del sur. Exactamente, pero No, había algunos que incluso estaban de acuerdo que nosotros éramos una nación soberana. Porque, Hay de todo. porque cruzando Vertudo, la gente no cree, pero los españoles ayudaron para que esos haitianos se independizaran. Porque cruzando Vertudo desde afuera los españoles en el estación militar. Entonces había una línea de que pensaba como cruzando que no veían ser como un pueblo aparte, que por eso los trinitarios, los liberales trinitarios, como que se unieron en la política, porque a ver como en Congreso, son ellos para poder tumbar a Boyer del poder. O sea, habían dos líneas, pero Sí. hicimos ellos, era la línea boyerista. Sí, también. Sí, hay demasiado detalle, obviamente. No da tiempo para todo, ser tan específico. Entonces, nada, volviendo. Entonces, eso es un mito muy falso también. Lo que la ocupación haitiana nos liberó de la esclavitud es otro mito grande que ya está en algunos libros de historia, lamentablemente, y lo están forzando bien rápido ese tema, especialmente para los niños y los estudiantes de primaria de hoy en día. Ya hay varios libros de historia que incluso el Ministerio de Educación ha tenido en algunas circunstancias que darle para atrás a algunos libros que estaba imprimiendo, pero nada. Entonces, siguiendo el siguiente, ya hablamos del indigenismo, del mito de los taínos, ya hablamos del mito de la esclavitud feroz totalitaria que había previo a dame un segundo, previo a la ocupación haitiana, y ya más hablamos sobre el mito de la ocupación haitiana, que por cierto fue una ocupación totalmente feroz, que nos esclavizaron. Fue de tendencia socialista, de hecho, como la izquierda, porque prohibieron la propiedad privada para muchos dominicanos, no nos dejaban hablar el idioma, pusieron un impuesto sobre la renta. Boyer puso un impuesto sobre la renta en la República Dominicana. No es clavista blanco. Exacto, también eso, también hubo una Tú esclavitud. puedes decir a mí También eso. que tú aboliste la esclavitud Claro. y tú tienes una constitución Claro. que prohíbe la esclavitud de blanco. Exacto, aparte de eso también, eso eran muchas cuestiones. Entonces, nada. Ahora vamos con el inicio de la República. ¿Y qué tiempo nos queda? ¿Media hora? Bueno, ahí después ya. Bien, ya te dejado. Bien. En el inicio de la República hay que hablar de los trinitarios y las ideas de Duarte. Hay un gran mito con las ideas de Duarte y de los trinitarios. Un enorme mito con esto.
ya aquí, en los libros de historia de colegios y eso, no abunda tanto, pero en el discurso de los medios de comunicación y de los politólogos y de los políticos dominicanos, hay un gran mito que dice que Duarte era progresista y que los trinitarios eran progresistas y que eran de izquierda, y etcétera, etcétera. Ese era un enorme mito, pero primero tengo que aclarar qué es izquierda, muy resumido obviamente, y qué es derecha. Porque si no aclaramos qué es izquierda y qué es derecha, vamos a estar todos perdidos. Por lo menos la gente que no está muy profunda en ese tipo de términos aquí. Entonces, ¿ellos se van a integrar? También. Bienvenidos. Alright. Entonces, primero vamos con lo que es la izquierda y luego lo que es la derecha. Antes de entrar a las ideas de Duarte y a las demás ideas de la mayoría de los gobernantes de la República Dominicana y los que han gobernado en la República Dominicana. La izquierda... No ha sido él. Sí. Sí, él tiene que estar en el partido. Increíble. Increíble. Candidateate. Bien. No, pero es que se sienten porque Él tiene una clase ya ahora. para que aprovechen a la pregunta que él tenía. Sí, porque haga esto interactivo. Tú. Yo pensaba que era allá atrás. Sí, adelante. Sí. Mejorar. Ok. A Robert, José, quería preguntarle brevemente que este tipo que yo riquito mucho por la gente. Sí. Algo que la gente clavó una vez, Sí. pero que realmente yo pienso que es así. Y que el dominicano cree en la guerra de derecha. ¿Qué usted piensa? Vamos para allá, pero concha, tú tienes que ir. Yo te hablé de la reforma. De esta la formal del área. Y después de la reforma. Pero nada, te lo voy a resumir. Después Realmente me gusta todo. mira, es falso que Balaguer era de derecha, con una sola excepción. Balaguer hizo 2 políticas de derecha y solamente 2 años. Y esa es la única 2 políticas que hizo Balaguer de derecha, que fue solamente entre el 92 y el 94. Fue reforma fiscal, correcto, y que suspendió el aumento del gasto público esos 2 años. A raíz de eso... Un soviética cayó. Ese fue la unión, correcto. A raíz de eso, la deuda se redujo de un 80% del PIB a menos de un 30% del PIB. Simplemente porque él frizó el gasto, porque como él redujo mucho los impuestos en el 92, hubo una explosión de riqueza en este país y que el PIB subió muchísimo. ¿Y qué pasó entonces con la relación de PIB-deuda? Que al PIB subir tanto, la deuda se queda igual porque no está cogiendo, con todos sus impuestos que se bajaron, el PIB pasa así, la inversión privada se inyecta a la República Dominicana como cosa loca. Por eso casi todo lo que ustedes conocen, todas las franquicias de fuera que ustedes ven aquí, fue en los 90, que no había de nada antes de eso. Era literalmente una selva antes de esto. Antes de esa época de la reforma de Balaguer. Un patio. Y sucedió eso con el PIB. Pero fuera de ahí, Balaguer hizo casi toda la política de izquierda. Tan así que Balaguer llegó a hacer control del precio como si esto fuera la Unión Soviética. ¿Tú eres economista ahora? Sí. Sí, exacto. Pues tú sabes la aberración con control del precio. Y también aumentó el gasto público todos los años, aumentó el endeudamiento todos los años, con excepción de esos 2 años que dije. Encima de eso, mantuvo todas las empresas estatales y hizo una aberración que se llama la reforma agraria, que más comunista no puede ser, que expropió a grandes tierras, que eso es el capítulo 3 del Manifiesto Comunista. Te dice que la primera política pública que los comunistas tienen que hacer es expropiar masivamente tierra en reforma agraria. Y lo segundo y lo último es la reforma laboral comunista del 92. Que esa fue la política de izquierda que hizo en el 92. O sea, que no hubo un año que no hizo política de izquierda. Pero la única política de derecha, de más de 50 políticas que hizo, fueron esas 2. Después todo fue izquierda. Es decir, que Balaguer, en la gran mayoría de su época, se categoriza, se coloca en la centro-izquierda. Por excepción de esos Pasa años. de que aquí en la Entonces, hizo vender, sino que una de las cosas que yo se la atribuyo a Leonel Fernández también capaz, es que la política estática, Está bien. y que ¿Quién inteligente? Correcto. y que yo voy a pagar algo, Ujú. fue el que le implementó. Correcto. Yo creo que de todo, como pedir. Yo digo que realmente no Y mira, la única razón por la cual hizo política de derecha 2 en el 90 y el 92 es que primero, estaba de moda porque había caído la Unión Soviética, el muro de Berlín. Segundo,
Se reunió con Reagan en el 88. Reagan le metió esa vaina en la cabeza. Tú tienes que ser derecha. Y le hizo así por el casco a Balaguer. Claro. En términos, ¿verdad? No literal, pero en términos... Claro. No, yo voy a decir algo muy controversial. Bush se volvió de derecha en el 90. Bush tiene un discurso. Bush, que era el comunista de los comunistas, tiene un discurso que al final, y ojalá y Matías Bush vea esto, el comunista nieto, que no sabe nada de su propio abuelo. El mismo Bush, al final, después de declararse comunista marxista, radicalmente marxista, e incluso dictador, porque él justificó una dictadura de parte de él en su libro. Pero él ayudó a la constitución cubana a redactar. Claro, no todo eso, él mismo estudió entrar en Cuba, todo eso. Ser unos intelectuales. A pesar de todo eso, o sea, al final Bush se fue a la derecha. No saben bien por qué, él no lo dice por qué, pero ¿por qué digo que se fue a la derecha, por lo menos en lo económico? Al final, porque Bush criticó por derecha al Balaguer y al PRD en esa época, diciendo que las empresas estatales se tenían que privatizar. Él defendió y esto fue un discurso famoso en el 90, que yo lo tengo y lo subí una vez, y se pusieron locos toda la izquierdita del país. Sí, el ídolo tuyo se dio cuenta que ustedes eran unos fracasados intelectualmente, que el comunismo no sirve para nada, y se volvió a la derecha al final. Entonces, fíjate cuándo que Balaguer se vuelve de derecha. Cuando hasta el comunista de Bush, dictador, se vuelve de derecha también. Para que tú veas. Muchas gracias. Y A tu orden. interrumpí tú, No, bien, la línea de tiempo. pero Te felicito por por saberlo. ¿Qué es lo que pasa? Y mira, tú tienes una batalla grande enfrente, porque en la economía, no sé cuántos economistas hay aquí, Está muy... está muy ideologizada. Y tiene muchos profesores acerca de la batalla. tú sabes que eres siempre de izquierda. Luis, acá, ¿sabes qué? O sea, nos quieren dar una, ¿ok? Los economistas sí tienen miedo a afrontar los intereses, También. pero ellos lo saben. Pero muchos profesores son declarados keynesianos y calequianos. O sea, nuestro ministro de Economía es un calequiano, que es más extremo que un keynesiano. O sea, eso es más izquierda todavía. Claro, los economistas son los finos. Claro. Juan Ariel es un keynesianísimo que tuvo aquí también. No importa. Yo he tenido debate con él, lo digo. Tranquilo. Vamos a la universidad. No importa. En la clase, por ejemplo, han dicho que ellos no están de acuerdo con el presidente salario, pero públicamente ellos no van a entrenar Claro. eso, digamos. Claro. Entonces, yo creo que es más una voluntad de la voluntad. Claro. Miren, y tenemos un miembro de nosotros, de hecho profesor aquí, de economía, Osmel Brito, de nuestro partido. Él puede ayudarle a ustedes a combatir todo eso también. O sea que nada, de para allá, suerte. Entonces, bien, iba en la línea de tiempo no hemos comenzado con Duarte. No fuimos para Balaguer, pero tenemos que con Duarte. Pero hay que explicar primero derecha e izquierda. Muy, muy resumido, derecha e izquierda. Ok, la izquierda es el uso de la dialéctica marxista de lucha de opresor y oprimido para justificar la intervención estatal de redistribución del ingreso y también de derechos y libertades en otras cuestiones para el supuesto fin de la izquierda, que es la igualdad total de resultados forzados, la igualdad material. Pero con su fin verdadero, que también lo admiten abiertamente en el capítulo 12 del Manifiesto Comunista, de el control y el poder total de los medios de producción, es decir, el control de todo aspecto de la vida, de todo lo que produce, de toda la riqueza, de todo. Es decir, que uno sea esclavo de los políticos de izquierda y que ellos controlen todo y que todo lo que tú hagas se lo deba a ellos, que todo lo que tú hagas lo controlan ellos, controlan todo aspecto de tu vida y tú no puedes hacer nada, tú no puedes hacer ningún negocio que no le pertenezca a ellos. Ellos son los dueños de ti y de todo lo que tú produces, de todo lo que tú haces, de cualquier profesión que ustedes quieran ejercer, de cualquier empresa que ustedes quieran poner, ellos son los dueños, eso es lo que ellos quieren. Entonces, en base a la teoría de la igualdad material, que es imposible porque todos somos seres humanos diferentes, con diferentes preferencias, con diferentes habilidades y aspiración. y todo, cultura, inconsciente, todo, en lo cual la única forma de hacernos iguales es mediante una dictadura y la fuerza total que nos supriman, y eso solamente genera pobreza y miseria. Y ni siquiera ellos logran la igualdad total en pobreza, ni siquiera. Porque ¿qué es lo que pasa cuando ellos ganan en todos sus países? Existe el escenario de que el 99.9% de la población, o sea, toda la población es pobre,
pero no 100%, no toda. Con excepción a quién, a los políticos de izquierda y su grupito de empresarios por detrás, que les finanzas, ese grupito pequeño de empresarios y empresarios, y de políticos, de esos empresarios que apoyan a esos políticos y ese político, en el cual hay una profunda desigualdad, porque ellos tienen todo y después todo el mundo es pobre, a miseria y a muerte y hambrunas. Y de hecho, cuando digo empresario, muchos izquierdistas se ponen locos porque dicen que el comunismo, los políticos son dueños de todo y no los empresarios. No es así en la práctica. Son políticos y empresarios de ellos. Hasta Stalin, que trató de hacer el marxismo-leninismo puro, tenía sus empresarios, pero no eran de la Unión Soviética, sino que eran empresarios norteamericanos de fuera, que lo ayudó a hacer su proceso de industrialización de los 5 años. Chávez tenía los famosos empresarios chavistas, etc. Nada, me estoy yendo un poco del tema. La derecha es... prácticamente, hay muchas definiciones, pero prácticamente la libertad natural, es decir, el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, es decir, tú puedes hacer lo que tú quieras mientras tú no le hagas un daño real y tangible, no merita mis sentimientos, real y tangible a otro, en base del principio de no agresión, es decir, de no agredir a otro, en defensa de la vida, de la libertad y la propiedad privada, para obtener la prosperidad, que por cierto es nuestro lema en Patria Libre en nuestro partido. Soy libertario. Esa es la concepción libertaria, que se une ahora con la otra pata, el otro grupo de la derecha, internacionalmente hablando, que es el grupo conservador, que esa definición que acabo de dar se une con la definición conservadora, porque de esa libertad natural y esa libre acción de seres humanos en el orden espontáneo del tiempo-espacio, crea en el continuo del tiempo-espacio a lo largo de los siglos y los milenios las instituciones a conservar por los conservadores. Las instituciones como la familia, como el lenguaje natural, como las leyes naturales a los abogados, que después, no las leyes positivas, las leyes naturales, después usted va a ver la diferencia en filosofía jurídica, etcétera, que no surgió de un burócrata estatal, no surgió del Estado, surgieron naturalmente en la libertad de los seres humanos y en el mercado. O sea, fue la libertad humana natural que desarrolló todo eso. Entonces, esa es la derecha. Una quiere libertad y otra está obsesionada con la igualdad y por ende utiliza la fuerza. Hay muchas, y déjame terminar el punto, tengo que hacer algo. Hay muchos tipos dentro de la derecha y la izquierda de grupos ideológicos que tienen sus pequeñas excepciones. Estoy hablando del que cubre la mayoría. Por ejemplo, en el lado de la izquierda, también está la izquierda anarquista, que en teoría no usa la fuerza, pero al final en la práctica siempre justifican la socialdemocracia que se use la fuerza, como Chomsky y otros. Pero hablé de la mayoría de los grupos, porque esto es muy amplio. Dentro de la derecha y de la izquierda hay muchas diferentes ideologías. Pero en principio, la mayoría es lo que acabo de explicar. Acabo de cubrir la mayoría de los grupos ideológicos dentro de la izquierda y dentro de la derecha. Dentro de la izquierda, de la socialdemocracia centro-izquierdista keynesiana económica, a la socialista democrática, a la socialista pura, a la comunista, que de hecho le puedo decir la diferencia entre comunismo y socialismo, que es muy poco realmente, y dependiendo del autor que estemos usando, etc. No tanto aplica para el anarquista, pero bueno. Y la anarco-comunista con un chip diferente, pero cubrir la mayoría de la izquierda ahí. Y en la derecha también cubrir el liberalismo clásico, el conservadurismo clásico, no el neoconservadurismo ni el neoliberalismo, que se llama de centro, eso no es ni tanto ni de derecha ni de izquierda. Sí, también el Liber Progress tiene un pato en un lado y la otra en otro, pero es un tollo. Etcétera, etcétera. O sea que no abarco todo, quiero ser específico, pero sí la mayoría. Esa definición cubre para usted tener un entendimiento de los dos lados. Uno quiere libertad, que se desarrolle, que el ser humano sea el dueño de su vida, el arquitecto de su vida, de su destino, que sea exitoso, que prospere, y eso es la derecha. Y el otro quiere la fuerza totalitaria para la supuesta igualdad en todo sentido de la vida, no solamente económica, sino también en orientación sexual, en sexo, en raza, en todo, o sea, todo lo que usted puede concebir. Pero nada. Y en medio ambiente, que por eso no quieren prácticamente matar al ser humano para que los pajaritos y todo estén felices y nosotros estemos, pero nada, eso tenemos. Entonces, agregar algo, que tanto la izquierda como la derecha realmente buscan igualdad. Ahora, el medio para llegar al fin, que es la igualdad, es diferente. Por ejemplo, de la derecha buscan igualdad ante la ley
y la izquierda busca igualdad mediante la ley. La ley quita básicamente la ley de la justicia. Gracias a Dios tú hiciste esa aclaración al final, porque yo gracias a Dios tú hiciste esa aclaración al final. Sí. Porque en la igualdad de derecha jamás. Sí, claro. Otra diferente. Claro. Una busca Claro. por diferentes medios. Claro. Cuando dije igualdad, siempre dije igualdad material de resultado, lo dije muchas veces. No me refería a la igualdad de la ley. Correctamente, la igualdad ante la ley es la única igualdad posible y la única igualdad que la derecha defiende, claro. Pero te iba a echar un boche ahí cuando tú dijiste que defiende la igualdad. Te salvaste que dijiste ante la ley. Gracias a Dios. Pero claro, la única igualdad posible ante la ley, porque como le dije, todos son muy diferentes y la igualdad material de resultado es imposible en todo. Y solamente se consigue en miseria y ni siquiera así porque ellos tienen sus ricos propios que ellos crean. O sea que es imposible, hasta en miseria es imposible. Ahora vamos ya a entrar a las ideas de los gobernantes de la República Dominicana, empezando de Duarte hasta la actualidad. Ojalá no de tiempo, le voy a dar con todo para que dé tiempo. Ok. Si se dan cuenta, los trinitarios y Duarte plasmaron sus ideas. Y esas ideas se ven plasmadas en la Declaración de Independencia del 16 de enero de 1844. Y cuando ustedes ven la Declaración de Independencia, pueden ver, y pueden buscarlo ahora mismo, se llama el manifiesto también, el manifiesto de la Independencia, la Declaración de Independencia. Pueden ver muy claro que es excesivamente de derecha. Es decir, no hay ninguna duda de que Duarte y los trinitarios eran totalmente de derecha. En ese tiempo se le pudiera llamar tanto liberales clásicos, que no tienen que ver nada con el liberalismo de Estados Unidos de izquierda, nada que ver, un liberalismo de derecha. Y también se le puede llamar conservadurismo clásico, ambos pueden coincidir. ¿Por qué digo esto? Porque, como ya le expliqué en la definición, es todo a favor de la libertad con un Estado pequeño. Es decir, la Declaración de Independencia tiene un Estado pequeño, tal cual lo dice, bajos impuestos, libertad totalmente en contra de la izquierda, que es mucho impuesto, mucho Estado. Bajos impuestos, una moneda fuerte, es decir, que el Estado no esté haciendo emisión monetaria, que es lo que hacen, imprimir dinero inorgánico para expandir el Estado, que es lo que le encanta a la izquierda. Y en lo económico, también contra el endeudamiento, claramente contra el endeudamiento. El artículo lo pueden buscar, en internet está disponible, perfectamente se pueden dar cuenta. Pero no solamente en lo económico, también en lo social es de derecha. También es conservador en lo social. Porque tan así que hasta se van a los religiosos, porque pusieron a Dios, patria y libertad. También tiene la Biblia en el centro de la bandera. También defiende la vida en la Declaración de Independencia, en el manifiesto que le acabo de decir, claramente defiende la vida, etcétera, etcétera. Y la única igualdad posible para la derecha, que es la igualdad de la ley, también está en esta declaración. Entonces, es Duarte y los trinitarios de progresistas no tienen la P. Repito, José La Luz, de progresista no tiene ni la P, Duarte y los trinitarios, ¿ok? Son totalmente de lo que tuvo de la derecha. Son total. Atención izquierdistas, comunistas, socialistas. Atención a los partidos de PRD, PLD, PRM, FUPU, etc. Todo lo que ustedes alaban, que ustedes son toditos de izquierda y van alabando a la izquierda. Duarte y los trinitarios no tiene que ver nada con ustedes. Ustedes tienen que ver con ¿qué? Con lo que traicionaron los principios de Duarte, que fue el primer gobierno de la República Dominicana de Santa Ana hasta la actualidad. Todos han sido de izquierda. ¿Ok? Entonces, ya hay una primicia. Vamos avanzando. Te dan 20 minutos. 20 minutos ya. Bien, pero ya le podemos más rápido. Se puede dar cuenta con lo que acabo de decir, con el manifiesto y la Declaración de Independencia. Y ahora vamos a los gobernantes, que traicionaron totalmente el principio de derecha, que son los mismos principios que nuestro partido Patria y Libertad tiene. Es decir, somos los únicos que tenemos los mismos principios que los trinitarios y Duarte. Desde la Primera República y también la Segunda República, para que tú veas que le estoy dando rápido, que estoy juntando todos los gobernantes juntos. No te voy a ir Santana, Báez, Cabral, no te voy a ir uno por uno. Me voy a ir por gobernante por república, para que no dé tiempo. Tanto Báez como Santana, etcétera, todos hicieron de forma muy conocida, y eso está en todos los libros, incluso de izquierda, que nos dan en nuestros colegios y universidades y escuelas. Eran locos, enfermos con la emisión monetaria, con la impresión de dinero orgánico a un nivel que, por ejemplo, Báez tuvo las famosas protestas en el Cibao, que se calmó todo, y eso pasó muchas veces, y todas las revoluciones y todas las manifestaciones
incluso hasta violentas, fueron por ello estar imprimiendo dinerito. ¿Para qué? Para ello agrandar el recién Estado dominicano que se había creado. Que lo querían agrandar hasta más no poder. Y como en ese tiempo la gente tenía más, iba a decir, no se puede decir, cojones, no se dejaban engañar con los impuestos. O sea, en ese momento, subir impuestos armaba una revolución. No como ahora que estamos tan adoctrinados, que estamos acostumbrados a ti, justificamos los impuestos diferentes. Que la justicia social, que la distribución de la riqueza y todas esas cuestiones. Eso en ese tiempo, la gente no. Y eso, que ya existían los socialistas utópicos y Marx y todo esto en esa época. Marx escribió el Manifiesto Comunista en el 1848, y se hizo mundialmente famoso en pocos años. Y en la Primera y Segunda República la gente no cogía esa, como dicen buenos dominicanos. Es decir, que por eso no cogía, porque sabe, claro, es que es lógico. Para que no sea lógico, te tienen que meter en el caco todo ese adoctrinamiento y socialismo, justicia social, y vamos a tener que ayudar a los pobres, que eso no funciona para nada. Y por eso crecemos justificando esas aberraciones, que son unas aberraciones grandísimas, que nada más producen pobreza y miseria. Entonces, para expandir el Estado, ellos hacían emisión monetaria en vez de subir impuestos. Y en esa época, ¿verdad? Porque después sí se lo subieron. Aunque subían sus pequeños impuestos, pero eran a productos específicos. Porque la gente se les rebelaba. Entonces hacían emisión monetaria, porque ellos creían que la gente no se iba a dar cuenta, pero al final la gente se da cuenta porque ven que el valor de la moneda baja, no sirve para nada, se limpian, ustedes saben qué, con eso, y no hacen nada. Eso sucedió en la Primera República. Todos incrementaron el tamaño del Estado, con excepción a Luperón, que fue el único que se puede decir que fue medio conservador, porque de hecho pagó la deuda pública y no tuvo... no tuvo tan... Fue más consciente, austero. Después todo esto fueron unos loquitos que no solamente vendieron el país varias veces, sino que también literalmente aumentaron el Estado como cosa loca para ellos beneficiarse y vivir de eso, ¿verdad? Lo que siempre pasa. Eso pasó en la Primera y Segunda República, a pesar de que lo cambiaban a cada rato. Un gobierno normalmente en esa época, especialmente en la Segunda República, duraba en promedio unos 6 a 8 o 9 meses. O sea, era una locura lo que pasaba en esa época en la República Dominicana. Hasta que vino la intervención americana, y después con la Tercera República, vamos a entrar de lleno, Horacio Baco y Trujillo, a partir de la intervención norteamericana del 16, también después que había pasado la Primera Guerra Mundial, el contexto del mundo cambia mucho. Y ahí sucede que ya comienza el progresismo económico. Ya en todos los países del mundo, lamentablemente, comienza la idea del progresismo económico, que es un socialismo gradual, para hacerlo de una forma, decirlo rápido, ¿verdad? Por ejemplo, en Alemania, Bismarck comienza con la seguridad social. En Estados Unidos, Taft, sí, esas pensiones. Estados Unidos, Mackenzie, Taft, Harding. Pues la cabía. Me falta, ya está Woodrow Wilson, el que nos invadió. Todos ellos. Teddy Roosevelt, el primer Roosevelt, que no es FDR, que el primero. También, todos ellos. Todos ellos, tanto republicanos como demócratas, porque en ese tiempo los republicanos y los demócratas no estaban un poquito alineados ideológicamente, pero en esa época, a partir del 1898 hasta FDR, eran centristas y estaban cambiando cada rato y era una locura. Exacto, era una locura. Pero estaban todos ambos en la tendencia progresista, estaban iniciando, y eso llega aquí a la República Dominicana poco a poco, porque esas ideas se expandieron por todo el mundo y el mundo completo estaba diciendo políticas públicas más progresistas. ¿A qué me refiero con eso? Estaban poniendo impuestos sobre la renta en el mundo completo. En Estados Unidos, por ejemplo, se puso en el 1913, junto cuando se creó el Banco Central de Estados Unidos, que es el Federal Reserve. ¿Ok? Creaciones de bancos centrales, creaciones de impuestos sobre la renta, creaciones de impuestos también sobre los productos en el mundo completo. Todo en nombre de la justicia social, el progresismo económico y todas esas cuestiones. Programas sociales, salud, educación pública, todo eso comenzó en ese principio del siglo pasado. Aquí el primero que empieza, siempre ha sido de izquierda, pero el primero que acelera ese proceso aquí fue el grandísimo mito
de que nuestro Trujillo conservador de ultraderecha, que en todos los medios de comunicación es impensable decir que Trujillo es de izquierda. Te dicen que Trujillo fue de ultraderecha, conservador, mira el pacto que hizo con la Iglesia Católica, el concordato y que sé yo qué, y que era toda esa cuestión. ¿Te acuerdas de las feministas cuando decían También hay un tema con los feministas, con Trujillo, pero voy para allá. Entonces, a pesar de que los libros en la escuela y los colegios no se enfoca tanto en la ideología, de qué es ideas y qué ideología es. Ya esto ya es un tema más que entra más en la universidad y mediante los profesores universitarios y mediante los comunicadores y los políticos. Esto es lo que ustedes van a escuchar en la cultura, lo que estoy diciendo ahora. Porque los libros de escuela normalmente no se entran en eso, porque algunos radicales sí lo meten y ponen a un Trujillo de izquierda y venden en toda la cultura que Trujillo fue de izquierda. Eso no puede ser más de derecha. Que Trujillo fue de derecha, perdón, es correcta, que Trujillo fue de derecha. Eso no puede ser más lejos de la realidad. Porque Trujillo, vamos a hacer paso por paso de lo que hizo. Primero, Trujillo le expandió el Estado en todo, creó casi todos los ministerios que estaban en día. Había muy pocos ministerios en ese momento, él creó más de 7 ministerios, creó muchísimas instituciones públicas aparte de los ministerios. Encima de eso, el Banco Central, y encima de eso también creó el impuesto sobre la renta, que fue un logro del progresismo económico en todo el mundo, copiando a Estados Unidos y a Europa, etcétera, etcétera. Creó el impuesto a las donaciones, el impuesto a las sucesiones, etcétera, etcétera. Sí, también fue Trujillo en el 42, el mismo año que él le dio el voto a las mujeres. Que es irónico también porque las feministas lo odian, pero es un tollo del día. No, lo que te dicen, que esos gritos fue presión internacional, eso éramos de los más avanzados. Eso es lo que dicen, sí. Y dicen también que mira cómo él pagó la deuda en el 47, eso es de derecha. Trujillo pagó una deuda. Trujillo pagó la deuda pública en ese año simplemente por la razón de que estaba la Segunda Guerra Mundial, se subieron las exportaciones. Nuestras exportaciones se subieron muchísimo porque los países necesitaban mucho más insumos por la guerra. Y como entraban todos esos dólares, obviamente él va a hacer eso. Pero después de ahí, él volvió a endeudar el país y quebró el país en los 50s. Lo quebró totalmente. De hecho, fue famoso. Incluso con lo de la Feria del Chivo y todas esas cuestiones, todo eso fue muy famoso. Y el país que estaba quebrado cuando Trujillo murió, literalmente. A ver, recalcar que en ese tiempo también los americanos administraban parte del gobierno y él quería deshacerse de la administración de los americanos para él ponerle la mano al dinero del solo. Hablando de los americanos, también otro mito es que Trujillo es de derecha para ellos porque mataba comunistas. Lo primero es que uno tiene que entender que matar comunistas no te hace de derecha porque lo primero que matan comunistas son los propios comunistas. No hay un matador de comunistas más grande que el comunista más grande que fue Stalin. Que de hecho le pusieron un nombre para eso, que es el The Great Purge, la Gran Purga. Y también otros quistes mató, pero él mató muchísimos comunistas. El mismo Fidel mató muchísimos comunistas, especialmente los que estaban cercanos a él. Dice, bueno, dice Camilo Cienfuegos. El primero fue el Che, que hay que aclarar. Sí. Aunque a mí no me gusta meterme cuando no hay tanta evidencia, entonces yo lo dejo en el aire eso, pero todo el mundo sabe. Yo soy muy de evidencia empírica y eso. Camilo Cienfuegos tiene casi el mismo tema, ¿no? Igual que Balaguer, mataba comunistas porque los comunistas eran unos radicales que le querían tumbar su poder. Era por una cuestión de poder, era porque los comunistas le hacen guerra. Y los comunistas trataron de venir a invadirle a él varias veces, igual como Balaguer, se lo intentaron hacer como Camaño Balaguer y como varias de las expediciones que hicieron los comunistas aquí en la República Dominicana porque lo querían tumbar. ¿Para qué? ¿Para liberar el pueblo dominicano? No para liberar el pueblo dominicano, Virginia Antañez y José Horacio Rodríguez, como que ustedes son los principales promotores de eso. No era para liberar el pueblo dominicano. Sus queridos expedicionistas lo hicieron ¿para qué? Para poner otra dictadura más sangrienta todavía que la dictadura del proletariado, que era la dictadura comunista, que era la dictadura de Fidel, que financió eso, que apoyó eso y en donde se entregaron eso. En el cual iban a tener la República Dominicana completa esclava si hubieran triunfado y tuviéramos igual que Cuba ahora, que tiene una dictadura con más de 64 años, en lo cual ni siquiera la gente puede votar, que los presidentes se eligen con unas 100 personas del Partido Comunista que levantan la mano y ya esas son las elecciones en Cuba. Y tienen 64 años atentos a esa operación. Con un pueblo que no puede comer nada, que está totalmente en la hambruna y hay preso político.
de todo. Entonces nada, eso es lo que hubiera pasado aquí en la República Dominicana. Sí, entonces por eso, obviamente por poder, por un tema de sobrevivencia, ellos mataban comunistas, porque los comunistas eran muy violentos y querían destituir a ellos. No era por podían ser de otra ideología totalmente y lo mataba simplemente porque era una amenaza a su poder. Igual como lo hacía Balaguer, igual como lo hacen todos los izquierdistas también. Ese es otro punto. Entonces el mito de Trujillo de derecha es totalmente falso. Trujillo fue de izquierda en todo, expandió el Estado de todo, subió los impuestos, creó los impuestos, creó todas las instituciones, creó el Banco Central, endeudó el país, quebró el país, hizo todo de izquierda. Él hizo toda política pública que dice, toda política pública, incluyendo lo más importante que no había dicho también. Trujillo expropió 26 grandes empresas, industrias en la República Dominicana. Es decir, aplicó cada una de las políticas del Manifiesto Comunista que está en el capítulo 2 del Manifiesto Comunista. Que está primero expropiaciones de tierra, impuestos progresivos, que fue lo que hizo Trujillo con el impuesto sobre la renta. Que está centralización de la educación, centralización del transporte, que también todo eso hizo. Centralización de todo y creación de instituciones públicas para regular todo y reforma agraria, etcétera, etcétera. Todo eso lo hizo Trujillo. O sea que Trujillo fue de izquierda absolutamente en todo, aunque tal vez no usaba el discurso de la izquierda, tal vez no lo usaba obviamente para sobrevivir, porque estuvo durante la Guerra Fría y los gringos lo estaban observando, pero lo estaba haciendo. Y al final una persona para colocarlo en el espectro político no es por lo que dice su boca, es por las políticas públicas que aplica, por sus acciones, por la realidad. Por ende, Trujillo era de izquierda, le gusta o no. Tal vez no comunista, tal vez no socialista, pero sí de una izquierda más profunda que la centroizquierda, más profunda que la socialdemocracia y que la centroizquierda que la keynesiana. Eso era Trujillo, más izquierda que la centroizquierda. No tenía la dialéctica, porque También. Era obligado también a trabajar. Como el trabajo obligatorio también viene en el manifiesto comunista. la dialéctica eso, porque él tenía un discurso de, marxista, era benefactor de la patria. También. Una política paternalista y ambientalista. Sí, tal vez cuando digo que no tiene un discurso de izquierda es que no habla tanto de el proletariado, o sea, sí, y también era nacionalista, por cierto. O sea, era como que marxismo es clase obrera, rico, marxismo o sea, es lucha de conflicto, todo lo que tuve que decir, la dialéctica era los dominicanos contra Estados Unidos, los dominicanos contra tal país, y ese era su discurso para tener control social. Entonces, claro. Pero, oye, vamos a hacer. Ya voy por los 60, ahora voy por los 60. Avanza esa parte. Sí. Sí, no, vamos para los 60. Abrir un espacio de preguntas. Claro. Entonces, en los 60, ahí sí llegaron los comunistas al poder, de hecho, hasta Bosch llegó. Carnívora. Y, no, hay que decir. Y, sí. Carnívora, esa gente. Sí. Y tomaron, lo peor no fue eso, sino que tomaron la educación, que es lo trágico. Por eso la mayoría de los dominicanos son en lo económico de izquierda, no en lo social, son culturalmente conservadores, pero son de centro izquierda en lo económico, porque ellos tomaron toda la educación, los medios de comunicación, y escuchamos muchos mitos de izquierda todos los días repetidos, y por eso la mayoría de los dominicanos nacen en la izquierda y tienen que leer, tienen que autoeducarse para convertirse en derecha. Naturalmente todos comenzaron por la izquierda porque está todo en lo económico de la izquierda. En lo social es diferente, en lo social somos conservadores históricamente, pero, bueno, me estoy adelantando, pero el Estado lo que está haciendo ahora, en los últimos 20 años, es metiendo institucionalmente la izquierda social, el progresismo social, antes de las culturas. Está imponiendo la cuestión de izquierda, que como muchas de las noticias que ustedes han visto. Entonces se está adelantando la cultura y forzando la cultura de esa forma. Pero bueno, me estoy adelantando. Volviendo a los 60, en los 60, todos los gobiernos, tanto el de Bosch como el de Balaguer, como los de PRD, y me voy a ir del periodo de después de Trujillo, para hacerlo breve, hasta el 96, cuando llega Lionel, voy a cubrir todo esto. Todo esto pasó lo siguiente, en todo hizo gobierno. Aumento del gasto público en cada gobierno. Aumento del endeudamiento en cada momento, en cada gobierno. Control de precios casi en todos los gobiernos. Y obviamente, aumento de la emisión monetaria, había mucha inflación y mucho de gobierno, mucho peor que en los últimos 20 años. Antes era radical. Y de hecho también, continuación de las empresas estatales. Por eso había aquí escasez de todo, casi. Aquí había una escasez en los 80 y en los 70, que ustedes, gracias a Dios, ni yo vivimos, gracias a Dios.
pero era una escasez rampante de todos los productos que tenía el Estado. La harina, el pan, el azúcar, o sea, era así, había escasez en la República Dominicana, por cierto. Sus padres se van a acordar de eso. No, yo me hacía cuento. Exacto, sus padres se van a acordar. Hay una ropa, eso era un lujo, tú tenías un Sí. Entonces, no solamente aumentó el gasto, emisión monetaria, sino también control de precios, subida de impuestos. Y adoctrinamiento, como habían dicho. Subida de impuestos en casi todos los gobiernos. Incluso uno de los cambios más radicales, no solamente impuestos, también en deuda, fue el de Salvador, Jorge Blanco, en el 84, cuando tiene una situación tan grave en el endeudamiento que se mete el FMI aquí y resulta que crean también el ITEVI, que no era ITEVIS en ese momento, no tenía servicio, era ITEVI, de productos industrializados. Luego le agregan la S con servicio, abarcan todo. Entonces, crearon incluso el sistema positivo que trasciende a todos los productos y después a todos los servicios. O sea que fue una masiva creación de impuestos y hasta esa característica tienen todos los gobiernos de esa época que acabo de mencionar. Desde Trujillo hasta el primer gobierno de Leonel en el 96. Incluyendo lo de Balaguer, como ya había dicho, cuando hizo la pregunta el compañero de ustedes, Balaguer hizo todo eso de izquierda, control de precios, aumento del gasto público, aumento de deuda, aumento de impuestos, todo esa cuestión. Balaguer hizo todo eso, con excepción a 2 años que mencioné, que es la del 90-92. Incluso la reforma laboral comunista que tenemos, con un pasivo laboral gigante, también lo hizo Balaguer. Y también reforma agraria lo hizo Balaguer. Entonces, nada, pueden ver hasta ahora que Duarte de derecha, la primera república y la segunda república fueron de centro izquierda. La tercera república de Trujillo fue más profundo con la centro izquierda. Y después de Trujillo también es una centro izquierda, incluso un poquito más fuerte con la centro izquierda. Llega el 96. Ok, el país se va un chingo a la derecha con Balaguer en esos 2 años, del 92 al 94. Vuelve para atrás por la reforma fiscal que baja impuestos. Por eso se desarrolla el país mucho más, como vemos hoy en día. Y antes era mucho peor de lo que ustedes están viendo ahora, era mucho peor. Y viene mucha riqueza en los 90 por esa cuestión. Pero, lamentablemente, el país, después de esos 2 años, vuelve para atrás. Y Leonel continúa ese legado de la centroizquierda y de Leonel hasta la actualidad, lo voy a decir así, incluyendo el gobierno de Hipólito, incluyendo el gobierno de Leonel Fernández de nuevo, incluyendo el gobierno de Danilo Medina y incluyendo este gobierno del PRM en los 3 años, casi 4 que tiene, ha sucedido lo siguiente. El tamaño del Estado ha aumentado 10 veces y no a los economistas que están acá nominalmente, en términos reales, para que me entiendan, es decir, ajustado por inflación. Ha incrementado el gasto público, el tamaño del Estado, 10 veces entre todo estos partiditos que los comunistas como José Horacio dicen que son la derecha. Ya tú sabes lo radical que es Tigre. Aparte del gasto público, la deuda desde esa época hasta la actualidad la ha aumentado más de 15 veces. No estoy diciendo por ciento, veces que se multiplican. Es el gran endeudamiento de la República Dominicana. Encima de eso, cada uno de esos gobiernos subieron impuestos. No hay un gobierno de esos, tanto de lo de Leonel como Danilo, como el de ahora, nada más que darle tiempo, porque ya hablaron de hacer una reforma fiscal de que termine las elecciones. Ya Jochi Vicente, el ministro, lo dijo. Van a hacer una reforma y van a subir impuestos. Entonces, cada uno de esos gobiernos subieron impuestos. Leonel lo hizo más de 2 veces. Tanto el impuesto sobre la renta como otros impuestos. Que incluso lo llegaron a subir hasta el 29, de hecho. En un momento. Ahora está en el 27 porque hubo una reducción gradual que da a futuro. También se graduó el anticipo. Luego, Danilo... A ver, incluso en el ITEVIS, Hipólito lo sube de 6 a 8 y luego de 8 a 12. Leonel también, Leonel 8 a 2. Luego viene Danilo
y lo sube a 16, prometiendo que lo iba a bajar. Exacto. Usando la excusa del hoyo fiscal de deuda que le dejó Leonel en el 2012. Muy neto. Y luego Danilo a 18. Es decir, primero de 6 a 8, luego de 8 a 12, luego de 12 a 16 y después al final a 18. Cada uno de los gobiernos lo hicieron. Voy a dejar ver. Y para terminar, estamos terminando. Tenemos que ser terminando. Cada uno aumentó el gasto público, como dije, cada uno aumentó el aumento, como dije. Y tenemos tantos impuestos y regulaciones que estamos en la cola de lo que se llama el indicador Doing Business, facilidad de hacer negocios. Es decir, nosotros estábamos en el puesto 115, al final, cerca de Venezuela, Argentina, Nicaragua, en la posibilidad y la facilidad de hacer negocios. Es decir, que en la República Dominicana hay una montaña de impuestos tan grande, en donde tenemos más de 2.400 tributos en la República Dominicana, que es casi imposible hacer negocio aquí, porque quiebra si te propio. De hecho, para terminar también, en la última cifra que voy a dar, los impuestos se subieron tan altos en este país que hoy en día el total de impuestos y contribuciones que tiene toda empresa en la República Dominicana y todo negocio en la República Dominicana es de un 49% sobre la ganancia. Es decir, el Estado te quita la mitad. Y luego que te quita la mitad, tú te das la vuelta para consumir lo que tú con tu esfuerzo lograste y te sigue quitando más, comiéndote con el ITEVI un 18% de más, después un 10% con selectivo del consumo y después te toca de frente con transferencia de propiedad, de transferencia bancaria, IPI, etcétera, etcétera, la de nunca terminar. Una locura lo que hay en la República Dominicana. Y nosotros, Patria Libre, somos el único partido que proponemos reducir eso y somos el único partido de derecha de verdad que quiere que todos nosotros logremos la prosperidad y librarnos de esa real esclavitud impositiva que nos puede traer la República Dominicana, entre otras cuestiones que defendemos, que son de derecha. Entonces, con esto concluir, ya dije todos los mitos. Para concluir, los mitos son, en síntesis, no voy a decir lo de tan para atrás, ¿verdad? El mito taíno, no es cierto que hubo un genocidio. El mito de la esclavitud, no es cierto que cerca de nuestra independencia había una esclavitud feroz, la gran mayoría estaba liberalizada. El mito de la ocupación haitiana pasiva y que nos liberaron, que es totalmente falso. El mito de Duarte de progresista, Duarte era de derecha. El mito de Trujillo y de los demás también, que era de derecha cuando son todos de izquierda. El mito de que Balaguer también era de derecha cuando es de izquierda, en la gran mayoría, nada más tuvo 2 políticas de derecha y la gran mayoría fue de izquierda. Y el mito de que todos estos últimos gobiernos fueron de derecha cuando todos fueron de centro izquierda y todos aplicaron toda esta política de izquierda, cumpliendo cada política pública del manifiesto comunista. Entonces todos son de izquierda. Nunca ha habido un político de derecha en la República Dominicana, solamente Duarte y los trinitarios que nunca llegaron a gobernar. Y por eso nosotros vemos una urgente necesidad de crear este partido y participar en la política para que por fin la República Dominicana tenga una opción de derecha en el país. Y por eso también. No, primero que nada, muchísimas gracias a todos ustedes por tomarse el tiempo. Hoy es viernes y hay actividades extracurriculares por adelante. Y entonces, nada, Fernando, muchísimas gracias. Nosotros, como le dije en un principio, nosotros estamos abiertos a que aquí venga todo el mundo, izquierda, derecha, porque ojalá de eso se trata la democracia y también de eso se trata de escuchar ideas. Si tú quieres decir algo. Y entonces, nada, ahora vamos a entrar el paso de la pregunta. Hagan su pregunta, Fernando, no te vayas tanto por la constancia porque hay actividades extracurriculares más para adelante. Entonces, No voy a traer para ni tanto también. si alguien tiene alguna pregunta. Sí, algo que yo quería preguntarte, nada, obviamente yo concuerdo contigo en eso de que los libertarios eran libertarios prácticos y las que seguían, pero yo tengo un problema cuando hablamos de introducción del Estado, ¿hasta qué la propuesta? Buena pregunta. Mi sí de la persona que pero yo veo que mi ley, lo voy a decir que para él lo más sería los anarcocapitalistas. Yo pienso que ahí tengo algunos conflictos. No, nosotros no somos anarcocapitalistas. ¿Sería posible el anarcocapitalismo? No, pienso. Bueno, buena pregunta. Ustedes pueden ver, de hecho, nuestro ideario en www.patrialibre.do/ideario
y pueden ver cada uno de nuestras políticas públicas y lo que promovemos. Lo que promovemos en ese sentido y lo que proponemos en ese sentido, la reducción que nosotros proponemos es, bueno, pero te tengo que explicar porque hay una secuencia. Nosotros no reducimos el Estado de una vez. Primero hacemos la reforma fiscal para que se incentive y se inyecte inversión privada en la República Dominicana. Simplemente se quita el primer año el gasto de corrupción y algunas partes del gasto político. Luego, en el segundo año, con un sistema de secuencia, porque las transformaciones no se pueden hacer locos, tiene que haber una secuencia lógica. Nosotros eliminamos algunos ministerios y fusionamos algunos ministerios. De los 23 y pico ministerios, al final nosotros terminamos con 14. Esa fusión viene siendo la siguiente. Lo estoy tratando de reducir, ¿verdad? Porque no hay mucho tiempo. Primero también eliminamos las 57 instituciones públicas duplicadas, que no son de un ministerio. Hay 57 instituciones públicas republicanas que ya hay otra institución que hace lo mismo, que es una estupidez, que solamente nómina y corrupción. Ok. Eso está eliminado de cuajo, o sea, está eliminado de una vez. Eliminamos el Ministerio de la Mujer, eliminamos el Ministerio de la Juventud. Te voy a hacer un paréntesis ahorita sobre eso, porque hay una cierta libertad en el partido. Hay algunos que creen en el Ministerio de la Familia dentro del partido. No es que se lo imponemos como partido. Hay una libertad de pensamiento en ese sentido, pero yo soy partidario de la emisión pura y simple del Ministerio de la Mujer y de la Familia. Porque para mí ese Ministerio de la Mujer es denigrar a la mujer. Porque le dice que sin la ayuda del Estado, ellas no pueden conseguir sus sueños y no pueden lograr sus objetivos, cuando totalmente ya las mujeres lo han logrado en la República Dominicana, incluso más que el hombre en la República Dominicana. En la República Dominicana las mujeres ganan un 6.2% más que los hombres. Estadística, Fuerza Nacional Continua del Trabajo y también la TCS, la 2, lo corroboran. También las mujeres de la República Dominicana tienen la mayoría de los puestos gerenciales, etc. También son el 66% de las graduantes y son la mayoría de la matrícula, como ustedes pueden presenciar en esta universidad, en toda la universidad. Entonces, bien. Pues esto es un insulto a la mujer porque le dicen que si la ayuda el Estado, entonces es como si fueran inferiores, la tratan como si fueran inferiores cuando para nada son nada inferiores. Es un insulto. Y no sirve para nada, aparte que son simplemente adoctrinamiento. Y fíjense la estupidez que hacen, que van y hacen un acuerdo con una fila comunista como Irene Montero en España. Eso es lo que hace el Ministerio de la Mujer en este país y en todos los países. Eso no sirve para nada. Bien. Aparte de eso, también eliminamos todos los departamentos de género, los 119 departamentos de género que hay en la República Dominicana completa, llenos de feministas que nada más se encargan de adoctrinar y promover el feminismo radical. Nada más hacen eso todo el tiempo, que está en todos los ministerios, en todas las instituciones, literalmente. Pero también, aparte de eso, fusionamos algunos ministerios, como por ejemplo la MESIC, con educación, con deporte, que son 3 ministerios que naturalmente se conjugan muy bien, que tienen naturaleza, cultura y turismo. Salud ustedes igual, por sí sola. Ahí te pusieron también MEFIP con Industria y Comercio, que también hace muchas cosas muy parecidas, aunque ya no lo quieran aceptar, pero sí, realmente, yo sé mucho de eso. Le he entrado bien duro a todos los departamentos que tienen todito. Y sí, hacen casi lo mismo, de hecho. Son muy racionadas, porque son sectoriales. Y el MAP con administrativo y la presidencia, entre otros. O sea, hacemos muchas fusiones que al final se reduce a 14. No son tantos, mi ley más de derecha que nosotros. Mi ley lo reduce, ya que tú lo mencionaste, a 8. Pero en el caso de República Dominicana es más conveniente hacerlo así por muchas más razones. No eliminamos el Banco Central en el caso de nosotros, aunque si en Argentina sí yo apoyo que allá se elimine. Porque obviamente la inflación allá está matando a todo el mundo. Pero aquí, como hay cierto... Claro, aquí hay mucha confianza de mercado en el mismo Banco Central y en el mismo gobernador. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que él hace. Él tiene una mezcla de escuelas. Él a veces hace keynesianismo y a veces hace Chicago. Pero a largo plazo, a muy largo plazo, sí me gustaría que no haya Banco Central a muy, muy largo plazo. Pero no es algo de 4 o 8 años, es algo muy... Pero lo que proponemos que se maneje de la forma con la política monetaria al estilo Chicago, siguiendo las reglas monetarias de Friedman, que prácticamente el Banco Central, en vez de intervenir en la economía, lo que hace es seguir en el mercado. Que la oferta monetaria siga la demanda monetaria y de esa forma en equilibrio. Aquí economista, ¿verdad? Esa forma de equilibrio no hay, no sé si le han dado esta parte de política monetaria, pero así de esta forma de equilibrio no hay inflación. La inflación sucede, y siempre fue un fenómeno monetario, cuando la oferta monetaria excede la demanda monetaria. Después, si quieren hablar sobre eso es muy interesante, pero nada.
Adelante. Mira, yo quiero saber de qué trata el voucher. Bueno, qué bueno. Qué buena pregunta. Entender bien. Qué bueno. Sí, bien. Entonces, deme un segundo para agua que te me estoy deshidratando. Y bueno, El sistema voucher, lo que nosotros proponemos es, y lo pueden ver ya con más detalle en el ideario, no voy a decir por arriba, es otorgarle un cheque escolar. Lo que se hace es que se toma el presupuesto de educación, se divide por, como dicen en inglés, pupils, por estudiantes. Actualmente hay como 2.3 o 2.4 millones de estudiantes públicos. Y se le da un voucher para que el padre elija, si quiere, mandar su estudiante, su hijo, estudiante público, puede mandarlo y darle acceso a la educación de calidad privada, o sea, el sector privado de educación, directamente. Entonces, ese padre tiene la opción de o dejarlo en la misma escuela pública o mandarlo al sector privado con ese cheque. De esa forma, no es que desaparecemos la educación pública, se queda la educación pública, pero se adapta el tamaño de ambos sectores a lo que elija el padre, a lo que elijan los padres y a lo que decida el padre. Y ese sistema es uno de los mejores sistemas en educación porque literalmente está encima de todas las pruebas PISA. Todos los países que lo implementan, como Suiza, Suecia, algunos estados de Estados Unidos como Texas, etc. Chile también está en la cima de las pruebas PISA y le va súper bien. Lo que crea ese sistema es competencia por todo el sistema y crea una explosión de productividad, competitividad y mejoramiento en la calidad de la educación de nuestros hijos. Y finalmente con ese tema sí vamos a poder resolver la cuestión y la tragedia de la educación dominicana tan pésima que siempre salimos en los últimos indicadores. Es que un problema que no se resuelve, que es lo que estos izquierditas de la FUPU, del PRM y del PLD no entienden para nada, que creen que es un tema de gasto, que creen que pueden mejorar la calidad del gasto desde el Estado, y eso no se mejora desde el Estado por los incentivos naturales que tiene el Estado, que son perversos, porque no hay competencia, porque no hay monopolio, y por otras cuestiones como las 4 formas de gastar de Friedman, que no me da tiempo de decir aquí, que a menos que alguien lo pregunte. Y nada, con eso es el sistema voucher. Buena pregunta, tío. ¿Tú de verdad eres de izquierda? ¿De verdad tú eres de izquierda o te estás relajando? oh, vaya, no sé. No, bien. Fue que tú dijiste, yo soy de izquierda, y yo, pues. No, bien. No, ojalá. Yo pregunté, ¿tú eres de izquierda? Yo dije, ¿alguien de izquierda? Y tú dices, Yo estaba levantado. no, yo quería alguien de izquierda aquí porque el debate es lo mejor. ¿No hay nadie de izquierda? No. Tú no. Tú eres de izquierda. Vamos a hacer dos preguntas. Hazte el argumento de izquierda, ve, y ya. Yo a tu izquierda, me voy a dar de izquierda. Buena, la pregunta real. Tú pregunta más. Yo quisiera saber la diferencia entre la escuela austríaca y los Chicago Board. Muy buena pregunta. ¿Tú eres economista? No. No, estudiante. Interesa. Ok. Aquí, levanta la mano de un economista aquí. Están en clase. ¿Están en clase? Verdad que te ponen en clase. Excelente. Mira, hay varias diferencias, pero es muy largo el tema. Te tengo que resumirlo mucho. Una de las principales es que la escuela austriaca, primero, es menos intervencionista todavía. Porque en la escuela austriaca, de hecho, ni siquiera cree en la existencia de Banco Central. Como Hayek, por ejemplo, en su libro La desnacionalización de la moneda. Que, por cierto, Hayek es uno de los primeros que predice, el gran Friedrich von Hayek predice, Nobel Prize, por cierto, premio Nobel, las monedas las criptomonedas las predijo. Y eso fue en los 70 y 60 que él predijo eso. Porque entendemos los austríacos cómo realmente funciona todo. Una es tamaño del Estado. Los de Chicago creen en la existencia de bancos centrales. Hay diferentes tipos dentro de la escuela de Chicago. Algunos no tanto, porque al final Friedman concedió a los austriacos que es cierto que funcionaría mejor sin Banco Central. Al final. Yo ahorita, de hecho, hice un pequeño resumen de cómo piensan los Chicagos, la escuela de Chicago, en lo monetario. No es intervencionista per se. Ellos lo que hacen es que
traten que va a concentrar funciona como si fuera propio del sector privado. Es decir, ellos tratan de perseguir la demanda monetaria, que se calcula con la velocidad del dinero, de la circulación del dinero, que es la rapidez que pasa una unidad monetaria de mano a mano en toda la economía. Y de hecho hay reglas y fórmulas, hay varias reglas, como la regla K, la regla de Friedman, etcétera, etcétera. Y hay varios modelos también. Eso es una de las principales diferencias. Otra diferencia es en metodológica. La escuela de Chicago cree en la matematización de la economía. La escuela austríaca no cree en la matematización de la economía. La escuela de austríaca dice que es imposible poder matematizar la economía. Por ejemplo, se burlarían de lo que a ti te van a dar con la utilidad marginal. No sé si te lo dieron ya. Sí, que sí. Exacto, lo están dando, qué bueno. Se burla de eso porque no hay forma, y tienen razón en cierto... Yo personalmente quiero aclarar algo. Yo uso de ambas escuelas. Porque igual como todo tiene secuencia, para tú llegar a tu fin, hay metodologías, aunque una tenga más razón que otra, hay metodologías y hay criterios que funcionan más en un periodo y una etapa y una secuencia que en otra. Pero una de las razones por las cuales la escuela austriaca se opone a matematizar la economía, al uso de fórmulas matemáticas para... Incluso algunos no creen ni siquiera en la existencia del PIB, para que tú tengas idea, como por ejemplo Bastos, que dice que eso es teóricamente imposible de desarrollar. No creen en matematizar la economía por muchas razones. Una de las principales es lo que se llama el valor subjetivo de los precios y de las cosas. La teoría subjetiva del valor, que es que para cada persona el valor de algo depende de el sentimiento subjetivo y de la valoración propia individual que tiene esa persona respecto a eso. Y que cada persona tiene diferencias, que yo dije de hecho al principio, tiene diferentes preferencias, gustos, incluso no solamente preferencias y gustos respecto a todo, sino que hasta, y ahora entro en psicología, porque todo está unido, y especialmente la psicología y la economía están más unidos de lo que las personas piensan, que hasta cada ser humano tiene un inconsciente en el cual ni siquiera se conoce bien a sí mismo al 100%, y a veces ni siquiera sabe por qué toma la decisión que tomó, o por qué le gusta algo, por qué cambio de criterio. Y no solamente eso, sino que incluso las preferencias, los gustos, los intereses de esa misma persona cambian en el continuo del tiempo-espacio, aparte de factores externos. Ya ahora voy a aterrizar más platanado para que me puedan entender y poner un ejemplo. Por ejemplo, hoy tú te sientes bien o tú estás enfermo. Te sientes bien, ¿verdad? Sano, ok. Mañana perfectamente tú te puedes levantar con gripe. Tú acabas de incidir por un factor externo que alguien te lo pegó, que tú no tuviste control, en el precio de una pastilla. Vamos a decir que tú tomas la pastilla algo, no quiero promocionar, cualquier pastilla. Para que no me... Bueno, nada. Es buena pastilla, sí. Exacto, para no dar promoción. Incidiste, aumentaste tu unidad un poquito en la demanda de esa pastilla en la economía, y tú incidiste en el componente de ese precio, que si mucha gente como tú sigue pidiendo más, el precio aumenta. Ojo, de hecho, no es la escuela austriaca, de hecho, no se contradice con la clásica, la neoclásica, en el cual, ¿qué es lo que determina los precios? Te lo dieron. Para usted, ¿qué es lo que determina los precios para usted? Oferta y demanda, y el equilibrio. Lo que está haciendo es realmente describiendo la naturaleza detrás de lo que hay en la oferta y en la demanda. Te describir la demanda, por ejemplo, te hice un ejemplo. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, vamos a decir que tú eres un millonario y en donde venden Porsche aquí,
tú quieres un Porsche, pero tú odias el color verde, porque te recuerda el feminismo, lo que sea. Tú o porque te recuerda, qué sé yo, por aborto o lo que sea. La marcha, no, lo que sea, hasta eso puede ser. Y el único Porsche que hay, que tú estás loco por un Porsche y tú eres millonario, es verde. Tu gusto y preferencia incidió en la demanda de los Porsche de ese mes, que se venden poco, por cierto, porque son muy caros. Simplemente la subjetividad del color, en tu caso, incidió en la demanda de los Porsche, tanto en esa empresa como en la economía per se. Ese es el lado de la demanda. Del lado de la oferta, para que ustedes vean que todos son gustos y preferencias que son incluso subjetivos a cada persona. Por eso es difícil matematizarlo. Del lado de la oferta, existe lo que se llama, que en la escuela de Chicago y también la keynesiana y la kelekiana y la marxista ignoran, y la neoclásica también, la información nueva generada empresarialmente. Del lado de la oferta. ¿Qué es eso? Se puede también entender como innovación. Por ejemplo, ¿quién se imaginaba que dos chamaquitos o un chamaquito en su garaje en los 70 y los 60 estaban desarrollando una tecnología, ya sea Bill Gates o Steve Jobs, con la computadora, con los teléfonos, etc., que iba a cambiar el mundo por completo y que iba a generar una demanda increíble y una utilidad increíble en todos los teléfonos y la computadora que todos nosotros usamos? Y que transformó la economía por completo. Eso es un ejemplo de cómo algo impredecible, literalmente impredecible, incide en la oferta. Y por eso es imposible, como quieren los keynesianos y los marxistas, controlar precios, aumentar y legislar salarios mínimos, etc. Por eso es imposible determinar precios, porque tú tendrías que ser literalmente omnipotente, omnipresente y omnisciente, es decir, Dios, prácticamente con una camarita detrás de ser humano o con un chip en la cabeza, como que eran algunos locos de World Economic Forum de izquierda, para poder controlar y saber la preferencia, los gustos de cada persona en tiempo real en cada esquina del planeta completo. Es imposible la fijación de precios, establecer precios, o saber, como quiera hacer el Banco Central, determinar la cantidad óptima del caso del Banco Central del dinero en una economía. Ojo, no estoy diciendo que nosotros proponemos que el Banco Central lo haga siguiendo la demanda, que no es perfecto. Lo perfecto es el mercado. Pero en todo lo demás también es totalmente correcto. Por ejemplo, el Estado nunca va a poder determinar cuál es el número óptimo o la cantidad óptima de manzanas en una economía. Ni el precio. Solamente lo puede determinar el mercado en el orden espontáneo. Entonces, como existe el valor subjetivo que se desarrolla en el continuo del tiempo-espacio, siempre cambiante, en un orden espontáneo, como bien detalla Hayek, y lo de el valor subjetivo también viene de Mises, que también tal vez ustedes lo han escuchado. Por eso, es una de las grandes diferencias que tiene con la escuela de Chicago y especialmente con las demás escuelas. Y por eso no le gusta matematizar la economía. Eso es una de las diferencias. Es menos intervencionista, es antimatemático, es más filosófico y es dejar el mercado porque es imposible de controlar, matematizar, ni siquiera vigilar. O sea, es una pérdida de tiempo para los austriacos. Eso es una de las diferencias. Porque Buena. Nada más si hay alguien de izquierda, que sea realmente de izquierda, No paso a aportar mi pregunta. Esa mineta anda wow. Por eso no aporte. si tú quieres, dale. No. Igual son aporte de una vez. Para hacer algo del tema de explotar, que lo que están haciendo ahora, los progres, es que ahora están especializando en batalla. Porque ahora la batalla de independencia lo quieren ver como una batalla del blanco. Y la batalla puede ser algo de afrodominicano contra euroamericano. Entonces no dice que Sánchez fue presidente de la sociedad prioritaria. Entonces la batalla de la restauración, oye lo que están haciendo, dicen que fueron fuertes, pero fue Santiago Rodríguez que hizo la batalla de la restauración. Por todos los españoles, que era más blanco, Santiago Rodríguez, pero ellos quieren como nacionalizar. Claro, porque le sirven la lucha de raza. La batalla, exactamente. Entonces como que
tú ves que en la fecha de la restauración dice, pero no estaba en el founding code. Claro. Allá también. Por cierto, un paréntesis. Párate, Laura. Párate, adelante. Laura es una de nuestras regidoras de la circunscripción número 1. Para que sepan, ya aparece de nuevo Galán. Ahí el man. Sí, claro. Galán de la circunscripción número 2, regidor de la circunscripción número 2 y Santo Domingo Oeste, diputado Héctor. Para que si están de acuerdo con nosotros y quieren votar por nosotros y quieren que esto sea una realidad, nuestra idea, yo soy por la 1, diputado por la 1, regidor por la 2, regidora por la 1 y Santo Domingo Este. Tenemos muchos más candidatos, pero estos fueron los que pudieron participar aquí. Porque sí. Entonces nada, ¿alguna otra pregunta o lo que sea? Hablo chimalto. Es con relación a lo que es ilegalidad y que va relacionado con batería y va a tener de que será de gobierno Sí. de un periodo de eso que expone. Con la flexibilidad. Que vendría siendo la tolerancia si el consumo individual de lo que hoy es adoptado es algo que no hay ético, que no Sí. Ok. ¿A qué punto usted llega a tolerar? Bien. Es una respuesta bien larga. Pero está en el diario. Se llama el sistema, te lo voy a decir en general para que lo puedan buscar. Se llama el sistema de reducción de daño. De reducción de daño, sí, así que se llama. Está en el diario que lo pueden buscar en www.patelibre.gov. Nosotros lo que intentamos es tratar de reducir, de incentivar a la población dominicana con la reducción del consumo de droga. O sea, nosotros intentamos de dar incentivos para que los que están adictos en la República Dominicana reduzcan su consumo. No es, lo que hacemos es que en vez, si alguien cae preso por consumo o tenencia de droga, etc., en vez de ser sentenciado a una prisión, en el caso de nosotros lo sentenciamos a una rehabilitación obligatoria, y de hecho nosotros vamos a promover y a incentivar, que es propio del sistema, muchos centros privados de rehabilitación en el país entero, que sean incluso privados, que son más eficientes. Lo del estatal es una porquería siempre están para nada. Y hay muchos centros muy buenos, hay muchos ejemplos, y hay países que han logrado la reducción del consumo de drogas en sus países, como Suiza y más o menos Portugal, pero el de Portugal tiene alguna cosita que no me gustan, pero bueno, han logrado reducir el consumo general de drogas de este sistema con este mismo sistema que estamos proponiendo. Es más o menos, para nada no es una legalización de las drogas, pero sí es tratarlo más como un tema de salud y paciente que un tema criminal, porque tampoco no está bien mandar a una persona presa por ser adicto a algo que es sentenciado a muerte en este país, porque en este país una prisión es sentenciado a muerte. Quien va a una prisión en este país, lo que le sucede es que son unos delincuentazos que te meten un cuchillo de una vez, y es una locura. Entonces por eso nosotros hacemos esa sustitución, pero tampoco no la promovemos y luchamos fuertemente de forma libertaria, de forma con libertad, usando la mayor libertad posible, para consolidar con también el objetivo conservador de reducir la reducción. Es decir, usamos libertad y conservadurismo para ir hacia el mismo sitio. Eso es lo que usamos. Vamos a tener una foto. No, full, perfecto. Sí. Quería dar mi comentario, realmente yo soy amigo y para mí ya ayuda. Qué bueno. Full, sí. Si alguien no lo ha visto, puede verlo en YouTube, dura 2 horas, te dice, explica. Fue buena esa. Todo bien detallado, pues el tema de las acciones, izquierda, derecha, de realmente qué es lo que han aprendido aquí, publicidad a los mexicanos, ¿verdad? Entonces, diciendo de eso, digo que han cambiado mucho y lo que se está haciendo, ¿verdad? Gracias. Si has puesto muchos jóvenes adultos que no daban interés de política, a empezar a leer y empezar a indagar todo el uso del país, ¿verdad?
porque obviamente tu discurso lo que hace es poner en contraste que es lo que tiene el buen adulto de ingreso medio alto y cuando viajas hacia afuera, ¿verdad? Lo diferente de los políticos, entonces hacen contraste de que lo que tú vendes puede ser el país en el que nos vamos a competir mañana, países nórdicos, por ejemplo, ¿verdad? Y obviamente eso es Que son de derecha, pero continúa. Quiero aclarar. económico, porque eso es Sí, económico. evidentemente, Universidad de Cuba, Unive, ITEC, personas que su padre le puede financiar los estudios y todo lo demás, que no está mal, obviamente, vayan hacia ti, son personas que obviamente no son del PLN, no van a hacer elecciones, saben de política, y eso realmente eleva la democracia, realmente, de la República Dominicana. Sin embargo, De la buena. y quisiera realmente hacerte varias preguntas, porque Sí. yo no soy de izquierda. No, bien. Yo soy muy interesado realmente en la política. De hecho, trabajé con William Pérez hace 2 años, Ok. director de la DGI. Ok. Y cuando vi el podcast también, yo fuera Sí. de cuando yo pude y como aprendí, Bien. como es funcionamiento izquierdo de este país y realmente lo he visto desde esa perspectiva. Sí. Leyendo en internet, Aunque Guaro, tú sabes que él sí se define de izquierda. No sé si tú lo has escuchado. sí, definitivamente soy de izquierda. Como todo lo del PLD casi, o sea, Sé que aquí en los partidos políticos realmente no hay ninguna diferencia ideológica. sí, ahora con nosotros, vamos. Sí, Ahora. Exactamente. Y está diciendo que el PRM obviamente es más popular porque tiene este tema de la alianza pública privada, que antes el PRD no tenía. Que, El presidente un chima de centro, pero tiene un reguero de comunistas ahí y progresistas radicales que han hecho cosas barbaridades. Como lo que pasó en Conani, por ejemplo. Bueno, no tenemos tiempo para no hablar. extender la pregunta porque sé que ya está de nuevo. Sí. ¿Cómo tú respondes a esa persona que te dice que en las posiciones extremistas de una Bien. de otra, realmente al momento de la elección pública no son tan interrogadores, que son la lectura que ofrece Internet de Francia? O sea, como hay estas protestas en Francia que hay supuestamente un país que si uno corrige eso de contrario decir que es de derecha. Y encontrás ¿Tú repites lo último, Francia de derecha? Eso es lo que es. He intercorrido, históricamente famoso por ser izquierda, de la Revolución Francesa, pero ¿cómo continúa? Y mira, Milton Friedman tampoco sabía que era keynesiano. Eso me gustó mucho porque yo leía mucho a Milton Friedman y ahora vengo con esa charla, eso que vaya. Tú estás entre los dos mundos ahora mismo. Sí, literalmente. Eso es hasta, Él se está dando cuenta de la genialidad social. eso es muy entretenido y es un proceso hasta bello en sí. O sea, tú vas a disfrutar como lo que tú no te Y imaginas. evidentemente ese es el sistema de vida de la gente. Tú vas a terminar de lado, te lo digo de ahora. No es tan simple como, esto no es simplemente un discurso, este es el sistema de vida de la sociedad. O sea, Claro. no se juega. Claro. Tú hablas con lo que se ha batallado durante muchos años desde que somos sociedad y estamos tratando de comunicarnos como colectivo. Entonces, República Dominicana, como tú mencionabas, con incluido, que en el video hicimos no llegaba ni siquiera a 1 millón de dominicanos. ¿Tú crees, que esa es mi segunda pregunta, que fue necesario una posición de izquierda, o posición X o Y en ese momento, para poder llegar ¿En qué momento? Piénsame en Trujillo, later. cuando éramos un país muy pequeño, realmente, prácticamente ateo, supuestamente, Sí. lo que había en los campos. Si esas posiciones que tú dices que son incorrectas, evidentemente, si ese pasado que tú vives histórico fue necesario para llegar a donde estamos hoy, que somos un país de ingresos medios y podemos poner sobre la mesa este tipo de políticas que son de derecha y que van a importancia con lo que no vemos tomamos por el Sí. Tú sí te doy preguntas. La última la voy a decir rápido, la primera más interesante. La de ¿qué le decimos a los centristas? O a los centro izquierda también. Eso es más interesante. Pero, respondiendo a la última. No fue para nada necesario toda esa política de izquierda al principio, especialmente para ser un país de ingreso medio. Al revés, lo único que hizo fue trazar la gran potencial de prosperidad que tiene la República Dominicana. Nosotros, si las ideas de Duarte hubieran iniciado y se hubieran mantenido hasta hoy en día, este país sería demasiado desarrollado. O sea, fíjate, países que estaban más pobres que nosotros en los 80, que adoptaron esta idea y en 2 o 3 décadas ya son una potencia mundial. O sea, por ejemplo, Singapur era más pobre que la República Dominicana, era de izquierda y bajó los impuestos, se volvió muy capitalista en el índice de libertad económica, en el índice de doing business, y tuvo una explosión de riqueza tan grande que parece un mundo de otro planeta con edificios extrañísimos que parecen otra cosa. Hong Kong lo mismo, Dubái también, aunque los izquierdistas siempre van a decir, pero Dubái tiene petróleo. Sí, pero tenía petróleos antes, cuando era de izquierda y estaba en la miseria
total. De hecho, ganaban menos que los pobres de aquí. $2 diarios, es una locura. Entonces, no, la potencia, imagínate, si la República Dominicana, que tiene casi todos los recursos naturales, de todo tiene la República Dominicana, hasta petróleo hubiera tenido, porque con la exploración de todo ese capitalismo le buscan la forma de sacarlo, o sea, de todo, o sea, una locura. La gran potencia y oportunidad que tiene este país, la gente no se lo imagina. O sea, yo prefiero ni hablar de esto porque van a creer que uno está exagerando. Pero es una realidad, es una cosa de loco la gran oportunidad que tiene el país. Y si nosotros hubiéramos sido de Eduardo así, no, tenía una isla, pero como Israel, que es chiquitico en territorio, pero a una potencia mundial que todo el mundo le tiene miedo, o más que eso. Entonces, nada, esa es la última pregunta. Con la primera, que es más interesante, que nosotros le decimos a los centristas y centro izquierda, que nos acusan de extrema o que dicen que le da miedo al extremo, bla, bla. Lo primero es que es un absurdo llamarnos o que alguien le señale a ellos o ellos mismos que somos de extrema derecha o ultraderecha, que somos extremistas. Porque si tú miras y observas lo que nosotros proponemos formalmente en el ideario, que repito, está en www.patrialibre.do/ideario. Por ejemplo, en lo económico nosotros ni siquiera tocamos el gasto social, por Dios. O sea, nosotros dejamos educación, salud, el subsidio alimenticio, todos los subsidios, sin tocar. Nosotros no tocamos nada que un pobre dependa, nosotros lo tocamos. Absolutamente nada. Nosotros lo que tocamos es el gasto político. Es todo lo que está duplicado. Y hacemos... De acuerdo con de la duplicación de los ministerios, igual que el tema de la tarde. Fusiones, eliminaciones de ministerios necesarios, pero no nos estamos contradiciendo el discurso de derecha con esto. La derecha cree también en lo que se llama la teoría de la ética de la emergencia de Ayn Rand, que es una teoría que dice, igual como en el derecho, lo que son abogados aquí, existe el estado de necesidad en el Código Penal, es una teoría que dice que si alguien está en una extrema necesidad o un estado de emergencia, como bien dice la palabra, uno tiene la obligación ética de ayudar a esa persona, porque sin eso va a ser una miseria, va a morir y lo que sea, etcétera, etcétera. Entonces, en base a esa teoría, la que es de derecha, que es Ayn Rand, que la demonizan por delante del turismo, bla, bla, lo que pasa es que no la entienden ni la leen, nada más toman pedacitos para desnaturalizarla. Pero si uno se da cuenta que uno ni siquiera toca el gasto social. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Nosotros dejamos el gasto social sin tocar, porque ya por culpa del Estado son pobres y tienen esa dependencia, pero reducimos los impuestos, reducimos todo el gasto político para que con todo el capitalismo, con toda la inversión privada que va a venir y con toda la explosión de riqueza que va a venir con nuestra propuesta de reforma fiscal, esos pobres por sí solos se elevan de la pobreza y salen de esos planes sociales y llegan y suben a la clase media, incluso a la clase alta. Nosotros somos lo contrario de la demonización de los ricos. Nosotros queremos muchos ricos. Nosotros queremos que todos ustedes sean ricos y que todos los pobres sean ricos y que cada quien sea próspero. No hay que demonizar la riqueza. Y aquí tú te das cuenta que la izquierda te está diciendo que tú quieres que sea pobre. Porque si ser rico es malo, ¿qué te está diciendo? Que tú seas pobre. Entonces, somos todo lo contrario. O sea, por lógica. Y por eso también es importante lógica. Con el tema... porque no he terminado. Yo te quedé terminado. Entonces, y si uno lo ve en temas sociales, por ejemplo, nosotros no estamos para nada en contra de los LGTB como personas. Nosotros, de hecho, al revés, tratamos con dignidad y respeto a las personas LGTB, por ejemplo. Por poner un caso, igual con las mujeres, igual con todos los grupos que ellos quieren usar como oprimidos y que son víctimas y victimizar. Nosotros, lo que no estamos a favor es de convertirlo en monstruos totalitarios, que es lo que hace la izquierda. ¿Cómo la izquierda convierte en un LGTB en un monstruo totalitario? Con las leyes que proponen de, por ejemplo, que apoya a José Horacio, Acción Democrática y algunos también del PLD, del PRM, etcétera, de la ley de igualdad y no discriminación que sometieron en este Congreso, atención a los abogados que están aquí, y también si alguno estudia política aquí, totalitario, que te mete 1 año preso si tú ofendes un LGTB desde tu negocio. Por ejemplo, si un hombre de 60 años que tiene su órgano reproductivo bien claro y grande, quiere entrar a
el baño donde hay niñitas inocentes, vamos a decir que violador, que es peor. Ese violador en potencia entra donde hay niñitas con sus 2 granotes y quiere, ¿a qué? Violar. Y dice el izquierdita, no, si tú lo ofendes y no lo dejas a el violador autopercibirse como mujer y que pueda entrar al baño de las mujeres, tú sabes que en tiempo, 1 año preso, que es igual en este país que condenarte a muerte, una pena de muerte, porque aquí en la cárcel te matan. O sea, es una locura. Entonces, eso es la izquierda convierte a la mayoría de los LGTB que caen en ese discurso de ser personas dignas, no por su orientación sexual, sino por el hecho de ser personas. Por el hecho de ser humanos, son personas dignas y tienen los derechos constitucionales. Y ellos lo convierten ¿en qué? En monstruos. Mientras nosotros le damos la libertad natural, real, y no lo perseguimos por su orientación sexual, ni lo metemos preso por su orientación sexual. Al revés, nosotros le decimos, tú eres una persona digna, tú tienes derechos, etcétera, etcétera. Todos los derechos que nosotros tenemos, tú los tienes. Todos los derechos tú no te tienes. No más tiempo meterme en matrimonio, pero siguiendo con el ejemplo, ellos hacen otra cosa. Ellos lo demonizan, ellos lo convierten en monstruos y dicen, todo el mundo que no está de acuerdo conmigo tiene que ir preso. Y si tú no me llamas ella, como quiere el candidato Juanjo de Opción Democrática, tú vas preso. Y también por otra ley, que es poner la orientación sexual, criminalizar la orientación sexual dentro del artículo de la discriminación. Y con eso, aquí yo creo que todo el mundo debería preso. Literalmente. Esa es una diferencia. Nosotros, en todas las oprimidos, nosotros los tratamos como dignos, mientras ellos lo convierten en monstruos, en totalitarios, en dictadura, etc. En todo. Tú te habías puesto a un debate. Pero sí, pero claro, no, ármalo. Ármalo. Yo voy a armar una cosa. Pero yo estoy. Ojalá él te acepte. Ojalá, porque él vive corriendo de cobarde. Ese siempre está de cobarde corriendo. Ojalá. Ojalá. Él lo he llamado como de 10 programas, sin mentirte. Te puedo decir por nombre, porque ya ellos lo han dicho, como el recetario y otro programa para debatir conmigo. Y él no se atreve. No.